Imagínate esto. Te despiertas con el canto de un gallo que no tiene botón de snooze. No hay colchón, no hay sábanas limpias. Solo un saco de paja picándote la espalda, lleno de bichos, en una choza mal cerrada donde el frío entra como Pedro por su casa. Y no hay baño. Si quieres orinar, camina al barro congelado y hazlo detrás de una cerca de madera podrida. Bienvenido a tu nueva vida. Eres un campesino en la Edad Media. ¿Todavía quieres desconectarte de la tecnología? Este vídeo no es un viaje turístico ni una fantasía romántica. Vamos a meterte, sin anestesia, en la piel de un ser humano que vivió con menos de lo mínimo. Nada de internet, electricidad, medicina moderna, ni siquiera un mísero jabón. Tu día no empieza con café, sino con dolor de espalda, frío en los huesos y hambre en el estómago. Serás pobre, no bohemio o minimalista. Pobre de verdad, sin derechos, sin descanso. Con suerte, vivirás hasta los 35 años. Con más suerte aún, no morirás por una infección causada por un rasguño. Durante las próximas 2 horas, te llevaré a través de cada aspecto de su día. Desde el amanecer helado hasta la noche infestada de piojos. Desde las herramientas de madera que parecen juguetes hasta los castigos brutales que recibías si no rendías lo suficiente. Desde la comida rancia hasta los rituales religiosos que eran más miedo que esperanza. ¿Te suena exagerado? Piénsalo. Hoy te quejas cuando el wifi se cae. Pero hace 800 años, la gente se arrodillaba y rezaba solo porque un familiar no moría tras vomitar sangre. Este no es solo un día en la vida. Es un experimento mental, una simulación extrema. Vamos a reconstruir cada minuto con datos reales, documentos históricos y descripciones de cronistas de la época. Y lo haremos con humor, sin pelos en la lengua, porque el horror también se entiende mejor cuando puedes reírte, un poco. ¿Alguna vez has dicho que naciste en la época equivocada? Después de este vídeo, puede que quieras agradecerle al universo por haberte soltado en pleno siglo XXI. ¿Quieres saber lo que es trabajar sin pausa, comer sin garantías y dormir sin seguridad? ¿Quieres conocer el mundo donde la medicina era una sanguijuela y la justicia un garrote? Entonces quédate, porque al final de este recorrido, vas a mirar tu taza de café con lágrimas en los ojos. Este es el vídeo que te va a demostrar, con cada minuto, que tú no sobrevivirías ni un solo día en su lugar. Esto es, no sobrevivirías ni un día. La vida de un campesino en la Edad Media sin tecnología. Abres los ojos. Hace frío. Más que frío. La escarcha se coló por las rendijas de madera y ahora se siente como si durmieras en una nevera. ¿Te das vuelta? ¿O lo intentas? El saco de paja donde dormiste está duro, húmedo y apesta. Hay algo moviéndose entre los trapos, probablemente un ratón. Buen día, campesino. No hay baño, ni puertas con cerradura, ni privacidad. Si quieres orinar, sal al barro. No te demores. Si tu señor feudal decide que hoy hay que arar más temprano, no hay negociación. El sol aún ni se asoma y tú ya tienes los pies congelados y llenos de lodo. ¿El desayuno? Con suerte, una papilla aguada hecha de cebada o centeno fermentado. A veces avena, casi nunca pan fresco. No hay azúcar, ni leche, ni fruta. Y la ración es pequeña. El resto se guarda para tu amo o para el impuesto del rey. Porque sí, incluso tu cereal rancio paga tributo. Tu ropa es una sola prenda que llevas días, o semanas, sin lavar. Una túnica de lana gruesa, basta y con olor a sudor, moho y humo. No usas ropa interior, no porque seas un rebelde, sino porque no existe para alguien como tú. Y esos zapatos de cuero que apenas se sostienen. Bueno, al menos tienes. Algunos solo caminan descalzos, en barro, estiércol y nieve. Tu choza, compartida con tu familia, tiene una sola habitación. Todos duermen juntos, tú, tu esposa, tus hijos, tu suegra y a veces, los animales. Una cabra, una gallina o un cerdo pequeño que sirve de calefacción natural. Sí, es tan incómodo como suena. La jornada no comienza con motivación ni café. Comienza con miedo. Miedo a que hoy no produzcas lo suficiente. Miedo a que el mayordomo del señor feudal te castigue por pereza. Miedo a que una tormenta arruine la siembra. Miedo a que uno de tus hijos tosa 2 veces seguidas. Y eso sin mencionar el hedor. No existe el jabón. Te bañas solo unas pocas veces al año. Tal vez en primavera, cuando el agua no congele tus huesos. Y no te sientes sucio. Porque nadie en el pueblo está limpio. Así huele la Edad Media. Así empieza tu día. Caminarás varios kilómetros hasta el campo. Y si tienes suerte,
El camino no está lleno de lodo hasta la rodilla ni ladrones escondidos. Porque sí, ser campesino también significa vivir con miedo a otros campesinos. O peor, a soldados con hambre. Tu cuerpo ya está dolorido y aún no ha comenzado el trabajo físico. Y lo peor es que tú no te quejas. Porque nadie te enseñó a hacerlo. Porque nadie te va a escuchar. Porque naciste sabiendo que esto es todo lo que te espera. Afuera, el pueblo apenas se mueve. El silencio lo interrumpe el chillido de un cerdo o el llanto de un bebé. No hay relojes. Sabes que debes moverte por el color del cielo y la posición del sol. Si es que no está nublado. Hoy no tienes que cosechar. Hoy toca reparar el techo. O limpiar el estiércol. O recoger leña. O hacer todo eso antes de que caiga la noche. Y cuando mires al cielo, no verás esperanza. Verás cuervos. Verás humo de la choza de otro campesino. Verás el campanario de la iglesia. Y aunque no entiendas latín, sabes que si suenan las campanas temprano, es que alguien murió. Y ni hablemos de tu higiene bucal. No hay cepillos, ni hilo dental. Tus dientes están podridos, aunque solo tienes 20 y pocos años. El pan duro que comes cada mañana actúa más como lima que como alimento. Las encías sangran. Y nadie te dice que eso no es normal. El desayuno, si llega, se hace en silencio. La comida es sagrada, no porque sea ritual, sino porque es escasa. Hablar mientras comes no es costumbre. Todos mastican con la mirada baja, y el sonido de los estómagos vacíos dice más que cualquier oración. Después de ese banquete matutino, si tienes hijos, los más grandes te acompañarán al trabajo. No hay infancia como la conocemos hoy. A los 7 años ya cargan leña, pastorean o ayudan en el campo. Los más pequeños quedan con la madre, que además de cuidar a los niños, se encarga de preparar lo poco que hay, reparar ropa, alimentar animales y recoger agua. Y ese es otro infierno. El agua. No sale de un grifo. Tienes que caminar al pozo del pueblo, con suerte. Si no, vas al arroyo, y rezas para que no esté contaminado. Todos defecan donde pueden. Y eso, sí, eso termina en el agua que bebes. Y mientras haces eso, no hay música, no hay podcast, no hay nada que te distraiga del cansancio, del dolor de espalda que ya es crónico aunque ni siquiera sabes qué significa esa palabra. Lo normal es estar agotado. Lo normal es que te duelan las piernas, los brazos y la cabeza. Si un día te sientes bien, es sospechoso. Durante la caminata al trabajo, cruzas con otros campesinos. Algunos te saludan con un gesto. Otros no tienen fuerzas ni para levantar la mirada. Todos saben que no hay tiempo para conversar. El día es corto, y la jornada es larga. Nadie puede permitirse perder minutos. Y no olvides, si no produces lo suficiente hoy, tu familia no come mañana. Si rompes una herramienta, no hay reemplazo. Si tu cuerpo no rinde, no hay excusas. El señor feudal espera resultados, no disculpas. Y si no los tienes, prepárate para castigo. Desde una reducción en tu ración de comida hasta castigos físicos, como latigazos públicos. Sí, es humillante. Pero más aún, es normal. La religión ya marca tu mañana también. No hay calendario que no esté regido por santos, misas y supersticiones. Antes de salir al campo, muchos rezan. No porque tengan fe ciega, sino porque el miedo es constante. El miedo a que el clima arruine la cosecha. A que el ganado enferme. A que una simple fiebre se lleve a tu hijo en la noche. Y sí, eso pasa. A diario. La muerte ronda a cada hora. Un campesino medieval vive siempre con la sensación de que algo puede salir mal, y de que nadie lo va a ayudar. No hay seguros, no hay médicos, no hay leyes que te protejan. Lo que tienes es lo que logres arrancar con tus manos del barro. Literalmente. Y si tienes la mala suerte de haber nacido en una región con guerra o invasiones, lo primero que ves al despertar pueden ser soldados entrando a saquear tu aldea. Y tú, campesino, solo puedes correr. O esconderte. O rezar. Porque un campesino no tiene cómo defenderse. No tiene armas. Ni entrenamiento. Solo una hoz, una pala, o las piernas para huir. Y si por alguna razón no puedes trabajar ese día, ya sea por enfermedad, lesión o puro agotamiento, no hay reemplazo ni compasión. Tu familia pagará el precio. Tal vez con hambre. Tal vez con castigo público. Porque en la Edad Media, el trabajo no es una opción. Es tu única forma de no morir. Mientras el sol empieza a elevarse, la aldea cobra vida. Pero no hay alegría, ni prisa optimista. Solo el ritmo automático de la necesidad. Los hombres al campo.
las mujeres al hogar, los niños, al mismo destino. Algunas madres atan a los niños pequeños con cuerdas para que no se alejen mientras recogen leña o lavan ropa en el río. Un descuido puede ser fatal. No hay policía. No hay justicia. Si un niño desaparece, nadie lo buscará. Los animales también tienen su rutina. No por cariño, sino porque son activos esenciales. La vaca da leche, si no está enferma. Las gallinas ponen huevos, si no están estresadas. Y tú, campesino, debes cuidar de todos, como si tuvieras tiempo y energía infinita. Porque si el cerdo muere, no hay carne ese invierno. En paralelo, la jerarquía social te recuerda tu lugar. Tú no eres dueño de tu tierra, ni de tus herramientas, ni de tus animales. Todo pertenece al señor feudal. Tú solo los usas, mientras rindas. Y si te quejas, o te rebelas, o incluso si tienes una actitud sospechosa, puedes ser expulsado. Lo que equivale a una sentencia de muerte. Los encargados del señor, llamados mayordomos o capataces, caminan por la aldea como si fueran dioses menores. Revisan si trabajas, evalúan tus progresos, juzgan tu actitud. Y sí, también pueden castigarte en el acto. Nadie intercede por ti. Nadie te defiende. Y tú aceptas, porque lo contrario es peligroso. La obediencia es más fuerte que la rabia. Y la resignación es más común que la esperanza. Cada minuto de la mañana está cargado de tareas repetitivas y duras. Sacar agua del pozo, alimentar al ganado, desmalezar el huerto, cargar piedras, reparar cercas. No existe multitasking, pero tú haces más cosas antes del mediodía que muchas personas modernas en toda una semana. Y todo esto, con el estómago vacío. El sonido de las campanas de la iglesia marca las horas. Pero no tienes reloj. Solo sabes que si suenan 3 veces, es casi mediodía. Eso significa que es momento de correr de nuevo a casa, si vives cerca, o comer algo en el campo. Comer, si trajiste algo. Si no, aguantas. Aguantas como todos. El pan que llevas es duro como una piedra. Lo remojas en agua o en vino aguado. El queso está rancio. Pero lo comes igual. No tienes opción. Y mientras comes, te sientas sobre un tronco, con los pies cubiertos de barro, las manos llenas de ampollas, y el sudor secándose en tu espalda como una segunda piel. Nadie te dice que descanses. Nadie te pregunta cómo te sientes. Solo te miran, y todos entienden. Hoy es igual que ayer, y será igual que mañana. Así es la mañana. Sin romanticismo. Sin descanso. Sin futuro claro. Pero con un pasado que no suelta. Y si crees que puedes encontrar algo de alivio mirando al cielo, piénsalo de nuevo. Ese cielo, a veces azul, muchas veces gris, es una amenaza. Las nubes negras significan lluvias que arruinan la cosecha. El sol fuerte puede secar los cultivos. Las heladas de la noche pueden matar lo poco que sembraste. No existe el clima ideal. Solo la esperanza de que no empeore. Porque si el campo no da, no hay comida. Y si no hay comida, no hay perdón. A esta altura de la mañana, el cansancio ya se siente en los huesos. No hay café para animarte, ni pausa para estirarte. Sigues trabajando porque no hacerlo sería peor. Porque el castigo está siempre cerca. Y también porque, en lo más profundo, crees que trabajar es tu destino. Así fue para tu padre. Así será para tu hijo. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay momentos humanos. Un campesino comparte su mendrugo contigo cuando te ve desfallecer. Una mujer canta mientras limpia, no porque sea feliz, sino para no llorar. Un niño corre detrás de una gallina y todos sueltan una risa breve, culpable, como si el humor fuera un lujo. La vida sigue, aunque duela. En los campos, ves otras figuras agachadas, dobladas por el peso de años y el trabajo incesante. Algunos no levantan la cabeza. Otros apenas caminan. Nadie se detiene. La mañana avanza como una máquina oxidada, pero imparable. Y cuando por fin se acerca el mediodía, lo sabes no por un reloj, sino por el hambre que ya no puedes ignorar. Esa sensación profunda de vacío, ese dolor en el estómago que aprieta más fuerte que cualquier cinturón. Comes poco, masticas lento, no para disfrutar, sino para engañar al cuerpo y hacerle creer que recibió algo. Tal vez intercambias unas palabras con el campesino vecino. Breves, sin mucha emoción, porque aquí no se habla de sueños. Se habla de tareas. ¿Cómo está la tierra? ¿Llueve esta semana? ¿Tu cerdo ya parió? Son las conversaciones que importan. Todo lo demás es peligroso.
Porque hablar de cambio es sospechoso. Porque tener ideas puede ser peligroso. Porque soñar es inútil. Y mientras tragas ese pan viejo, miras tus manos, callosas, agrietadas, sucias. Y recuerdas que así fue ayer. Y será mañana. Y si tienes suerte, todavía estarás aquí cuando vuelva a salir el sol. Pero ahora, es momento de volver al trabajo. La mañana terminó. La tarde apenas comienza. Y tú, campesino, aún no has vivido lo peor del día. Pero tal vez lo peor de esta mañana no es el frío, ni el hambre, ni el trabajo brutal. Es la ausencia total de elección. Tú no decidiste nacer campesino. Tú no elegiste este lugar, ni este rol, ni esta miseria heredada. Y sin embargo, es tu realidad. Tu apellido no importa. Tu talento, menos. Si eres fuerte, bien. Si no, mala suerte. Porque la Edad Media no negocia. Y el sistema feudal no premia el esfuerzo. Solo castiga la debilidad. Así que terminas de masticar ese pedazo de queso seco, te limpias la boca con la manga sucia de tu túnica, y te levantas. Tienes que volver al campo, aunque tu cuerpo te pida lo contrario. No hay analgésicos. No hay descanso programado. Hay trabajo. Siempre trabajo. Y mientras caminas, ves al anciano del pueblo, encorvado, con los ojos hundidos. Tiene más de 40 años. Viejo para su época. Uno de los pocos que ha sobrevivido tantas cosechas, tantas enfermedades, tantos inviernos. No es sabio por tener libros. Es sabio porque sigue vivo. En esta mañana, en este mundo sin comodidades, cada segundo cuenta. Cada movimiento, cada decisión, cada grano que siembras, puede ser la diferencia entre pasar el invierno o no. Y lo sabes. Lo siente tu cuerpo. Lo sabe tu alma. Así que caminas. Y trabajas. Porque eres un campesino medieval. Y la mañana apenas fue el comienzo. Y mientras tomas ese último bocado seco, mirando a tus hijos que ya cargan leña como si tuvieran 40 años, te preguntas si esto es todo. Si el dolor es lo único que queda. Si habrá algo después del barro. No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabes es que no puedes parar. Porque la Edad Media no espera. Y porque aunque no lo creas, tú aún tienes toda una tarde por sobrevivir. Y mientras tomas ese último bocado seco, mirando a tus hijos que ya cargan leña como si tuvieran 40 años, te preguntas si esto es todo. Si el dolor es lo único que queda. Si habrá algo después del barro, de la miseria, de la rutina sin fin. No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabes es que no puedes parar. Porque la Edad Media no espera. Porque aquí no hay tiempo para dudas ni espacio para el descanso. Y porque aunque no lo creas, tú aún tienes toda una tarde por sobrevivir. Y mientras tomas ese último bocado seco, mirando a tus hijos que ya cargan leña como si tuvieran 40 años, te preguntas si esto es todo. Si el dolor es lo único que queda. Si habrá algo después del barro, de la miseria, de la rutina sin fin. No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabes es que no puedes parar. Porque la Edad Media no espera. Porque aquí no hay tiempo para dudas ni espacio para el descanso. Porque cada día es una prueba. Y porque, aunque lo niegues, aún conservas un resto de esperanza. Una chispa. Una pequeña voz que dice: aguanta un poco más. Tal vez no lo haces por ti. Tal vez lo haces por los que vienen. Por los hijos. Por los que aún creen que puede haber algo mejor. La mañana termina. Sí. Pero el día sigue. Y tú, campesino, sigues también. Aunque te cueste. Aunque duela. Aunque parezca imposible. Porque aquí, sobrevivir, ya es un triunfo. Y mientras tomas ese último bocado seco, mirando a tus hijos que ya cargan leña como si tuvieran 40 años, te preguntas si esto es todo. Si el dolor es lo único que queda. Si habrá algo después del barro, de la miseria, de la rutina sin fin. No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabes es que no puedes parar. Porque la Edad Media no espera. Porque aquí no hay tiempo para dudas ni espacio para el descanso. Porque cada día es una prueba. Y porque, aunque lo niegues, aún conservas un resto de esperanza. Una chispa. Una pequeña voz que dice: aguanta un poco más. Tal vez no lo haces por ti. Tal vez lo haces por los que vienen. Por los hijos. Por los que aún creen que puede haber algo mejor. Por aquellos que aún sueñan, incluso en medio del barro, la niebla y la miseria. La mañana termina. Sí. Pero el día sigue. Y tú, campesino, sigues también. Aunque te cueste. Aunque duela. Aunque parezca imposible.
Porque aquí, sobrevivir, ya es un triunfo. El sol está en su punto más alto. Aunque eso no significa calor agradable. Puede hacer frío igual. O un calor insoportable que te deja pegado a la tierra. Pero da igual. No puedes detenerte. Porque el trabajo de un campesino en la Edad Media no para. Nunca. ¿Has comido algo? Sí, pero no es suficiente. Tu estómago aún gruñe. Tu cuerpo sigue cansado. Pero los campos no se cultivan solos. Los animales no se alimentan solos. Y nadie va a tener piedad si hoy no rindes como se espera. Tu tarea depende de la temporada. Si es primavera, siembras. Si es verano, riegas, cosechas y reparas cercas. Si es otoño, recoges lo que puedas antes de que el invierno mate todo. Y si es invierno, rezas por sobrevivir. Hoy, toca arar. Con un arado de madera tirado por un buey que camina más lento que un caracol. El suelo está duro. Las piedras golpean el arado. Tus brazos tiemblan. Tu espalda cruje. Pero tienes que seguir. Porque cada surco que no hagas hoy es hambre mañana. Y eso no es lo único. También debes cortar leña. Recoger estiércol. Reparar el techo. Limpiar las herramientas. Todo eso mientras miras el cielo cada 10 minutos para ver si las nubes anuncian tormenta. Hay silencio. Nadie canta. Nadie bromea. Todos están demasiado ocupados luchando contra la tierra. El trabajo es tan físico, tan brutal, que algunos pierden dientes por apretar tanto la mandíbula. Otros simplemente colapsan. Caen al suelo. Y si no se levantan, bueno, el campo los traga. Y si tienes suerte, el capataz no te ve. Porque si te ve descansando, aunque sea por unos segundos, puedes recibir una reprimenda. O un golpe. Porque a ojos del señor feudal, tú no eres una persona. Eres un engranaje. Un engranaje que no puede romperse. Y no estás solo. Tu esposa, si no está en casa cuidando niños, también trabaja. Tal vez recoge agua, cuida animales o ayuda en el campo. Y no se queja, porque sabe que si tú caes, ella es la siguiente. Porque aquí, todos cargan con algo. Hay días donde el barro te llega a las rodillas. Otros donde el polvo se te mete en los pulmones. Da igual. Siempre estás luchando contra algo. Contra la tierra que no quiere ceder. Contra el clima que cambia sin aviso. Contra tu propio cuerpo que ya no responde como antes. Y cuando logras un momento de pausa, tus manos tiemblan. Tienes ampollas, uñas rotas, tal vez una astilla incrustada. No hay guantes. No hay protección. No hay cura. Si te cortas, sigues. Si sangras, te limpias con la manga. Y si te infectas, buena suerte. Los niños también ayudan. Llevan agua, persiguen gallinas, recogen ramas. No por enseñanza o valores, sino porque son una fuerza laboral necesaria. Aquí no hay infancia. Solo cuerpos pequeños haciendo tareas grandes. A veces ves al herrero del pueblo. Él también es campesino, pero sabe forjar herramientas. Su piel está quemada por el fuego. Tiene la mirada de quien ha visto morir a demasiados. Pero trabaja igual. Porque aunque su labor sea diferente, el cansancio es el mismo. Y luego están los accidentes. Un pie mal puesto y alguien cae al pozo. Una rama que cae y rompe un hueso. Un hacha que resbala y corta más de la cuenta. Y no hay hospital. No hay ambulancia. Solo el dolor. Y si tienes suerte, alguien que te ayude a volver a casa. Pero no todo es campo y herramientas. El trabajo incluye otras formas de sufrimiento. Por ejemplo, si tu aldea debe construir una nueva muralla o reparar un camino, el señor feudal puede ordenar que tú y otros campesinos trabajen en ello. Sin paga. Sin elección. Se llama corbea. Y es tan legal como el pan rancio en tu bolsa. Así que tal vez no estés sembrando hoy. Tal vez estés cargando piedras gigantes durante horas. Bajo el sol o bajo la lluvia. A hombro limpio. Y si no terminas, trabajas al día siguiente. Y al otro. En los pueblos más pobres, incluso los trabajos de mantenimiento son eternos. Reforzar una choza que se cae a pedazos, recoger estiércol para usarlo como abono, construir canales para el riego que nunca funcionan bien. Todo eso sin descanso. Y si llueve, es peor. No se suspende nada. Solo te mojas más. Y luego están los animales. No solo los tuyos. También los del Señor. Si su ganado enferma, puede culparte. Si uno se escapa, pueden castigarte. No importa si no fue tu culpa. Aquí, todo lo que sale mal es responsabilidad del campesino. Y si no estás en el campo o haciendo tareas para el Señor,
Estás en casa reparando lo poco que tienes. Ropa remendada por 10ª vez, herramientas atadas con cuerdas, una puerta que no cierra. No hay ferretería. No hay repuestos. Solo hay ingenio y resignación. Y mientras trabajas, piensas. Pero pensar también duele. Porque pensar en que esto será tu vida hasta morir es insoportable. Así que no lo haces. Mueves el cuerpo. Solo el cuerpo. Porque pensar demasiado puede matarte antes que el frío. Conforme la tarde avanza, el dolor se intensifica. Pero ya ni lo sientes con claridad. Tu cuerpo entra en modo automático. Los músculos hacen lo que tienen que hacer. Sin preguntar. Sin permiso. Es como si tu voluntad hubiera sido absorbida por la tierra misma. En algún momento, te das cuenta de que estás sediento. Pero el agua que tienes no es fresca. Es tibia, sucia, guardada en una jarra de barro con sabor a metal. Bebes igual. Porque no puedes parar. Porque el trabajo espera. Y si alguien muere mientras trabaja, se detiene un minuto. Solo uno. Para mover el cuerpo. Para cubrirlo con una manta. Y luego, a seguir. Porque los vivos no pueden darse el lujo de llorar. Aquí, el duelo se hace trabajando. A lo lejos, escuchas los ladridos de perros. Gente gritando. Tal vez un animal se soltó. Tal vez hay ladrones cerca. Tal vez es solo otro campesino desmayado. Ya ni volteas. Solo cuando los gritos se vuelven llanto, es que sabes que fue grave. A veces el capataz reúne a todos. Da instrucciones nuevas. O castiga a alguien públicamente. Una bofetada. Un golpe con vara. Una humillación verbal. Nadie lo detiene. Todos bajan la cabeza. Es normal. Tan normal como recoger piedras. Como sembrar. Como sangrar. Y tú sigues. Porque es lo único que sabes hacer. Y cuando por fin parece que el sol comienza a bajar, no sientes alivio. Sientes presión. Porque aún falta terminar lo asignado. Porque el día no acaba hasta que el trabajo lo permita. No cuando el cielo se oscurezca. No cuando ya no veas. Cuando termines, y si puedes. Algunos trabajan hasta entrada la noche. A veces alumbrándose con antorchas improvisadas. O simplemente a oscuras. Porque retrasarse puede tener consecuencias. Y nadie quiere ser el último. Los músculos duelen tanto que caminar es un acto heroico. Las manos ya ni responden. Tiemblan. Fallan. Y sin embargo, tienes que seguir. Tienes que recoger las herramientas. Guardar lo que queda. Asegurar los animales. Rezar que mañana puedas moverte. Y sí, tal vez pienses que esto es inhumano. Pero aquí nadie te lo dice. Porque para todos, esto es normal. Porque aquí no se habla del cansancio. Solo se sobrevive a él. A veces, justo antes de que caiga la noche, algún viejo campesino se sienta unos segundos. Mira el horizonte. No dice nada. Solo respira. Y en esa respiración, lleva siglos de dolor acumulado. Sabe que mañana será igual. Y que nadie lo recordará. Pero también sabe algo más. Que resistir es su mayor acto de rebeldía. Y aunque todo esto parezca una tortura interminable, lo más increíble es que no hay opción. No hay otro camino. No hay plan B. Ser campesino en la Edad Media no es una ocupación. Es una sentencia. Por eso, cada campesino aprende a vivir con el dolor como compañero. A ignorar el hambre, el frío, la soledad. A convertir la fatiga en rutina. Y el sufrimiento, en norma. No hay aspiraciones. No hay cambios. La movilidad social es una fantasía reservada a los cuentos. Naciste campesino. Morirás campesino. Tus hijos serán campesinos. La tierra que trabajas no es tuya. Pero el sudor que dejas en ella, sí lo es. Y es lo único que quedará de ti. Algunos intentan escapar. Huir al bosque. Buscar un monasterio. Convertirse en siervos de otras tierras. Pero eso también es peligroso. Si te atrapan, puedes ser marcado, mutilado, o incluso ejecutado. La ley protege al señor, no al siervo. Así que decides quedarte. Como todos. Y aceptar que tu vida está al servicio de una maquinaria enorme, invisible y cruel, que te necesita, pero no te respeta. Porque aquí, ser útil no significa ser valorado. Significa seguir funcionando. Hasta romperte. Y hay algo aún más cruel. La invisibilidad. Porque nadie escribe sobre ti. Nadie canta tus hazañas. No hay cuadros en castillos que cuenten tu historia. Lo que haces es esencial, pero nadie lo recordará. Eres la base del mundo, pero te pisan sin mirar.
Ni siquiera los libros religiosos, los únicos que circulan, hablan de ti directamente. Hablan de nobles, de santos, de milagros. No de ti. A veces te mencionan como rebaño, pueblo, humildes. Pero nunca como protagonista. Siempre como fondo. Y sin embargo, todo depende de ti. Si tú no siembras, no hay pan. Si tú no cuidas el campo, no hay vino. Si tú no alimentas a los animales, el castillo queda en silencio. Pero el reconocimiento nunca llega. Ni llegará. A veces, cuando nadie te ve, imaginas otra vida. Te ves como caballero, como monje, como mercader. Te imaginas limpio, con ropa seca, comiendo sin apuro. Pero el barro en tus pies te despierta. Y el grito del capataz te devuelve a la realidad. Vuelves a agachar la cabeza. A empujar. A obedecer. A resistir. Porque en esta vida, soñar, también es una forma de dolor. A veces te preguntas si esto es lo que significa ser humano. Si vivir significa simplemente repetir los mismos gestos, los mismos movimientos, cada día hasta morir. Y luego ser reemplazado. Sin ceremonia. Sin historia. Tus manos ya no son tuyas. Son herramientas. Tus pensamientos, si quedan, son susurros que apagas para poder seguir. Porque pensar demasiado es peligroso. Aquí, la rutina es la única forma de protección contra la desesperación. Y sin embargo, sigues viendo belleza en pequeñas cosas. Un rayo de sol entre las nubes. El canto de un pájaro. El olor a pan recién horneado, aunque no sea para ti. Son migajas de consuelo en un mundo que no te da descanso. Pero no puedes detenerte a disfrutarlo. Porque la sombra del señor feudal es larga. Y el sistema no tolera distracciones. Tienes que moverte. Tienes que producir. Tienes que aguantar. Y cuando alguien pregunta cuántas horas trabajas, no sabes qué decir. Porque el tiempo dejó de tener sentido. Porque tu jornada empieza antes del sol y termina cuando tu cuerpo colapsa. Eso es trabajar en la Edad Media. No es una ocupación. Es un estado de supervivencia. Y mientras sigues cavando, arrastrando, empujando, cargando, tu mente empieza a jugar contigo. Te imaginas cosas, voces, recuerdos de cuando eras niño y aún no entendías lo que era trabajar. Pero esas memorias se van rápido. Porque aquí, la memoria también es un lujo. Lo único que importa es el presente. Lo que cargas, lo que siembras, lo que no puedes olvidar hacer hoy. Porque si lo haces, tu castigo no será solo físico. Será también colectivo. Porque si uno falla, todos sufren. Y eso lo sabes bien. El trabajo colectivo es una obligación. Si hay que levantar una estructura, todos ayudan. Si alguien se lesiona, los demás cubren su parte. No hay descanso compartido, pero sí castigo compartido. La comunidad vive junta, pero sufre igual. Y eso crea lazos fuertes, o enemistades profundas. Por eso, cada gesto cuenta. Una mirada puede significar ayuda, o advertencia. Un silencio puede salvarte, o condenarte. Porque aquí, todos están tan al límite, que una sola palabra mal dicha puede desatar una pelea. Y sin embargo, la mayoría aguanta. Porque saben que sin el otro, están perdidos. Porque si uno cae, todos están más cerca del abismo. La solidaridad no es un valor moral. Es una necesidad física. Y en medio de esa cadena interminable de tareas, hay un detalle que parece menor, pero no lo es: el dolor físico constante. No hay día sin que algo te duela. Y no me refiero al cansancio. Me refiero a heridas abiertas, músculos desgarrados, huesos torcidos que nunca sanaron bien. No existe descanso reparador. Solo pausas breves que no alivian. Dormir no regenera, solo suspende por unas horas el castigo. Al despertar, todo sigue igual. O peor. Y cada tarea, por simple que parezca, está cargada de riesgo. Cortar leña con herramientas oxidadas. Subirse al techo sin protección. Empujar carros sin ruedas. Todo es un accidente esperando pasar. Y cuando pasa, nadie toma nota. Solo se maldice, se aprieta el diente, y se sigue. Hay quienes llevan vendas de tela vieja. Otros envuelven las heridas con barro. Algunos rezan. Pero la mayoría simplemente calla. Porque aquí, el dolor no se discute. Se arrastra. Y tú, que ya casi no sientes los dedos por tanto esfuerzo, sigues. Porque sabes que rendirte no es una opción. Y que lo único peor que el dolor es no poder seguir sintiéndolo. Porque eso, aquí, significaría el fin. Y al caer la noche,
Cuando ya no ves más que sombras, recoges las herramientas. Caminas con lentitud hacia tu choza. No hay cena esperando. Tal vez un poco de pan viejo. Tal vez nada. Pero no te importa. Lo único que deseas es acostarte. No para descansar. Solo para no estar de pie. Tu cuerpo duele. Pero no te quejas. Nadie lo hace. Porque quejarse no sirve. Solo agota más. Y antes de cerrar los ojos, piensas en lo que te espera mañana. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Otro día de sudor, dolor, barro y miedo. Pero aún así, ahí estás. Respirando. Sobreviviendo. Luchando. Porque en este mundo brutal, solo seguir vivo es un acto de valentía. Tú, campesino medieval, lo eres. Aunque nadie te lo diga. Aunque nadie te lo reconozca. Aunque tu nombre nunca aparezca en ningún libro. Has trabajado todo el día. Tus manos tiemblan. Tu cuerpo está al límite. Y finalmente, llega ese momento que debería ser sagrado. La comida. Pero en la Edad Media, si eres campesino, comer es un privilegio, no un derecho. No hay menú. No hay platos servidos ni postres. Hay lo que haya. Lo que quedó del día anterior. Lo que el campo permitió. Lo que tu familia pudo cocinar con los restos del grano que no fue requisado por el señor feudal. La base de tu dieta es simple. Pan, gachas y cerveza aguada. El pan no es esponjoso ni blanco. Es denso, oscuro, duro. Hecho con trigo de baja calidad o, más frecuentemente, con centeno, cebada o avena. Y ni siquiera todos los días. Porque a veces ni eso hay. La cerveza que tomas no es para celebrar. Es para evitar enfermedades. El agua no es confiable. Puede estar contaminada por desechos, animales muertos o simplemente por la falta de higiene generalizada. Así que fermentas. Tomas algo débil, casi sin alcohol, pero lo suficientemente tratado como para no matarte. Si es invierno, la situación es peor. Las reservas se guardan para sobrevivir. Raciones diminutas, cada vez más pobres. Y tú, mientras comes esa cucharada de gachas aguadas, sabes que si hoy comes, tal vez mañana no. A veces tienes suerte. Alguien ha matado un conejo. O una gallina ha muerto de forma natural. O has conseguido un pescado en el río cercano. Entonces hay carne. Pero no como la imaginas. No es jugosa. No está bien cocida. Es dura, seca, con más hueso que carne. Y se reparte entre muchos. Una porción ridícula, pero suficiente para que el estómago no se contraiga del todo. Los días especiales, como festividades religiosas, tal vez se prepara algo grande. Un guiso con lo que se tenga. Legumbres, cebolla, nabo, zanahoria. Todo hervido, sin sal, sin aceite, sin especias. Porque eso cuesta. Y tú no tienes con qué pagarlo. Las ollas son de barro, ennegrecidas por el fuego directo. Los utensilios son de madera, tallados a mano. No hay platos individuales. Todos comen del mismo cuenco. Y si hay un pedazo de pan flotando, se reparte con la mano. La higiene no es tema. El hambre sí. A veces, por el campo, encuentras hierbas silvestres. Algunas son comestibles, otras no. Aprendiste a distinguirlas. Tu madre te enseñó. O lo hiciste por prueba y error. Una vez te intoxicó una raíz. Estuviste 3 días vomitando. Y no te atendió nadie. Solo rezaron. La leche es otro lujo. Las vacas no son tuyas. Y si lo fueran, su leche se reserva para los terneros o para intercambios. Si alguna vez logras beber un poco, será aguada, tibia, con sabor a establo. Pero la tomas igual. Porque aquí, ningún alimento se desperdicia. Y la fruta es casi una leyenda. Solo si tienes árboles cerca. Solo si es temporada. Y solo si el señor feudal no ha reclamado todo primero. Porque los árboles también son suyos. Como el río. Como el bosque. Como todo. Comes poco, despacio. No por educación, sino por estrategia. Masticas lento para engañar al cuerpo. Para hacerle creer que hay más. Y a veces, cuando comes en familia, miras a los más chicos y les das tu parte. Porque tú ya aguantas. Ellos no. No hay sobremesa. No hay charla animada. La comida es un acto silencioso. Concentrado. Instintivo. Terminas y sigues. No porque quieras. Porque tienes que hacerlo. Porque aún hay que cerrar la casa, alimentar a los animales, preparar algo para mañana. Y revisar las trampas. Siempre hay una esperanza de encontrar algo, aunque solo sea una rata. A veces,
Ni siquiera puedes cocinar. Porque no hay fuego. Porque la madera está mojada. Porque no tienes cómo prenderlo. Entonces comes frío, crujiente o crudo, sin sabor, sin aroma, solo textura y hambre. Y cuando logras cocinar, el humo lo invade todo. Pica los ojos, entra en la ropa, se mete en la garganta. Tos, lágrimas, ceniza, pero comida caliente. Y eso, en la Edad Media, es un milagro. La sal es tan valiosa como el oro. La usa solo para conservar, no para dar sabor. Si tienes suerte, un mercader trajo algo de salmuera. O traes un poco de vinagre. Pero eso es raro. Y caro. ¿Azúcar? Inexistente. ¿Aceite? Solo si eres rico. ¿Especias? Ni hablar. Aquí el sabor no existe. Aquí la comida es pura función. Y cuando alguien se enferma, no se dice qué comió. Se dice cuánto comió. Porque la cantidad, más que la calidad, es el único medidor. Comer poco es normal. Comer demasiado es sospechoso. Tal vez robaste. Tal vez te estás guardando algo. Así que comes lo justo. Lo que puedes. Lo que hay. Y agradeces no tener el estómago vacío. Porque aquí, estar lleno, es un lujo de reyes. Y claro, el hambre constante te cambia. Te hace pensar distinto. Ya no ves a los animales igual. Una rata no es una plaga. Es una posible cena. Un pájaro pequeño no es un canto bonito. Es proteína voladora. Incluso tus propios animales de granja, sabes que si todo falla, serán tu última opción. A veces ves a tu vecino con un hueso entre los dientes. Y no preguntas de dónde salió. No por respeto, por supervivencia. Porque aquí nadie juzga lo que comes, solo cuánto tienes. Y si tienes más de lo normal, eres sospechoso. Los niños lloran de hambre. Y tú no puedes hacer nada. No puedes explicarles que no hay más. Que el grano se acabó. Que el pan ya no alcanza. Les das agua. Les das lo poco que guardaste. Les mientes. Les dices que mañana habrá más. Aunque sabes que no es cierto. Tu cuerpo se adapta. Se acostumbra a comer poco, mal, repetido. El estómago ya no protesta. Pero el alma sí. Porque sabes que eso no es vida. Es apenas un hilo del cual cuelgas, esperando que no se rompa. Y cuando hay hambrunas, porque sí, las hay, y muchas, la comida desaparece por semanas. No por días, por semanas. La cosecha se arruinó. El río se secó. El grano se pudrió. Entonces no hay nada. Literalmente nada. Y el miedo se apodera del pueblo. Gente que antes compartía, ahora esconde. Gente que antes rezaba, ahora roba. Los más débiles caen primero. Los niños, los viejos. El cuerpo se consume. La piel se pega a los huesos. La energía se va. Los pensamientos se vuelven confusos. Solo queda el instinto. En esas épocas, comes lo impensable. Corteza de árbol, raíces amargas, cuero hervido, incluso barro mezclado con agua para llenar el estómago. Y no es una exageración. Hay registros históricos que lo confirman. La desesperación no tiene límites cuando el hambre es constante. A veces, el cura del pueblo reparte pan bendito. Pero alcanza para 2 bocas. Y hay 20. Así que se reparte en fragmentos microscópicos. Se bendice. Se llora. Se reza. Y se muere igual. Porque aquí, el hambre no es una metáfora. Es una sombra real. Una amenaza que siempre está. Que siempre vuelve. Que nunca olvidas. Y si algún día decides guardar comida, esconderla para emergencias, lo haces con miedo. Porque si alguien se entera, podría ser acusado de egoísmo, o peor, de robo. El señor feudal reclama su parte, y si encuentra algo extra, te castiga. Y no con palabras. Así que escondes lo poco que tienes. En jarras enterradas. En compartimentos falsos. Bajo el suelo de la choza. No por codicia. Por instinto. Porque nunca sabes cuándo volverá la sequía. O cuando la siguiente plaga arruinará las reservas. También hay trueque. Intercambias un poco de grano por leña. Un huevo por una vela. Una rata por un servicio. Sí, una rata. Aquí todo lo que se puede masticar cuenta como comida. Y lo más irónico, mientras tú comes gachas con hambre, ves pasar al señor feudal montado en su caballo, con pan blanco en su bolsa, con carne seca, vino y especias. Tú lo miras, no con odio, con resignación, porque ese es el orden, porque eso es lo normal. Y en el fondo,
Te preguntas, ¿qué hiciste tú para merecer esta vida? La respuesta es simple. Naciste pobre. Y lo más doloroso es ver a los tuyos pasar hambre. No tú. Ellos. Tus hijos. Tu pareja. Tus padres ancianos. Verlos mirar el plato vacío. Escuchar sus estómagos. Sentir su desesperación. Y no poder hacer nada. Solo apretar los dientes. Solo sobrevivir otro día. Hay quienes se resignan. Comen lo que haya. Mastican con indiferencia. Otros lloran en silencio. Porque no es justo. Porque el cuerpo pide. Porque el alma se rompe. Y tú, campesino, no puedes dar más. El hambre te cambia el carácter. Te vuelve agresivo. Impaciente. Paranoico. Cada movimiento de los demás lo interpretas como una amenaza. Cada visita como una inspección. Cada ruido en la noche como alguien buscando lo que tú escondiste. Y en medio de todo eso, aprendes a agradecer migajas. Porque migajas son vida. Porque un hueso con restos de carne es mejor que nada. Porque un bol de gachas tibias es un tesoro. Aquí no se celebra comer. Aquí se sobrevive comiendo. Y eso, día tras día, se convierte en una filosofía. En una regla. En la única ley real del campesino medieval. Comer lo justo, cuando puedas, si puedes. Y sí, hay historias. De familias que murieron enteras. De madres que dieron todo a sus hijos y se apagaron. De hombres que se fueron al bosque a buscar comida y nunca volvieron. No son leyendas. Son recuerdos vivos. Nadie los escribe, pero todos los cuentan. La comida es poder. Quien la tiene, manda. Incluso en una aldea pobre, hay jerarquías. El panadero, el que controla el molino, el que tiene un cerdo, todos tienen más valor. Y más riesgo también. Porque si guardan, los acusan. Y si reparten, no alcanza. Nadie gana. Todos pierden. Y tú, que solo quieres pasar el invierno sin enterrar a nadie, te conviertes en un experto en estrategias de hambre. Disolver lo poco en agua, fingir saciedad, esconder lo mínimo, planear raciones. No eres chef. Eres estratega de supervivencia. A veces recuerdas un día que comiste bien. Tal vez en tu niñez. Tal vez en una fiesta. Ese recuerdo se convierte en fantasía. En motor. En esperanza. Pero también en castigo. Porque sabes que esa comida no va a volver. Y luego está la culpa. Porque cuando comes y ves a otro sin nada, algo dentro de ti se quiebra. No puedes ayudar a todos. Apenas te ayudas a ti. Pero eso no hace que duela menos. El hambre no es solo física. Es mental. Es moral. Se mete en tu espíritu. Te obliga a hacer cosas que nunca pensaste. A competir. A ocultar. A temer. No porque seas malo, sino porque estás desesperado. Por eso, cada mordida es un dilema. Como yo dejo para mañana. Divido entre los niños o entre todos. Comparto o escondo. Cada día trae esas decisiones. Ninguna es justa. Todas son necesarias. Y cuando llega un viajero y te cuenta que hay lugares donde se come carne cada semana, donde hay mercados con frutas, donde hay manteca, vino, pescado, lo escuchas como quien escucha una fábula. No sabes si creerle, pero durante unos segundos, sueñas. Sueñas que hay un mundo donde la comida no es una preocupación constante. Donde puedes elegir qué comer. ¿Cuánto? ¿Con quién? Y entonces, abres los ojos. Y vuelves a tu olla vacía. Al pan duro. A las gachas que ya ni te llenan. El hambre es una sombra que te sigue incluso cuando comes. Porque nunca se va del todo. Porque sabes que mañana puede volver. Que una tormenta, una sequía o una orden del Señor puede dejarte sin nada. Porque sabes que en la Edad Media, el hambre no era una excepción. Era la regla. Y así termina tu cena. No con un postre. No con un brindis. Con silencio. Con miradas. Con una respiración profunda. Y tal vez, con una plegaria muda, que mañana haya algo más. Que mañana no falte el pan. Que mañana comas otra vez. Y luego está la culpa. Porque cuando comes y ves a otro sin nada, algo dentro de ti se quiebra. No puedes ayudar a todos. Apenas te ayudas a ti. Pero eso no hace que duela menos. El hambre no es solo física. Es mental. Es moral. Se mete en tu espíritu. Te obliga a hacer cosas que nunca pensaste. A competir. A ocultar. A temer. No porque seas malo, sino porque estás desesperado. Por eso, cada mordida es un dilema. Como yo dejo para mañana. Divido entre los niños o entre todos.
¿Comparto o escondo? Cada día trae esas decisiones. Ninguna es justa. Todas son necesarias. Y cuando llega un viajero y te cuenta que hay lugares donde se come carne cada semana, donde hay mercados con frutas, donde hay manteca, vino, pescado, lo escuchas como quien escucha una fábula. No sabes si creerle. Pero durante unos segundos, sueñas. Sueñas que hay un mundo donde la comida no es una preocupación constante. Donde puedes elegir qué comer. ¿Cuánto? ¿Con quién? Y entonces, abres los ojos. Y vuelves a tu olla vacía. Al pan duro. A las gachas que ya ni te llenan. El hambre es una sombra que te sigue incluso cuando comes. Porque nunca se va del todo. Porque sabes que mañana puede volver. Que una tormenta, una sequía o una orden del Señor puede dejarte sin nada. Porque sabes que en la Edad Media, el hambre no era una excepción. Era la regla. Y cuando cae la noche, esa sensación no desaparece. Al contrario, se intensifica. Te acuestas sabiendo que el estómago de tus hijos también está medio vacío. Que tu pareja fingió que no tenía hambre. Que tú mismo te quitaste el último bocado para que quedara algo para el desayuno. A veces, en la oscuridad, crees escuchar un susurro. Es tu conciencia, recordándote que tu cuerpo resiste, pero tu dignidad se erosiona con cada cucharada. Y así termina tu cena. No con un postre. No con un brindis. Con silencio. Con miradas. Con una respiración profunda. Y tal vez, con una plegaria muda, que mañana haya algo más. Que mañana no falte el pan. Que mañana comas otra vez. Has sobrevivido al frío, a las armas improvisadas del campo, al hambre implacable. Pero tu peor enemigo no lleva rostro, son las enfermedades. Y en la Edad Media, para un campesino, una fiebre leve podía ser mortal. Vivías junto a tus propios desechos. Y eso atraía insectos. Las pulgas y piojos eran compañeros constantes. Absorbían tu sangre, transmitían enfermedades. El cuerpo se llenaba de llagas. Y nadie las limpiaba. No hay agua caliente ni medicinas. Si una herida se infecta, no tienes antibióticos. Un mes sin curas puede significar gangrena. La gangrena significa amputación o muerte. Y la amputación no es una hazaña heroica. Es un viaje al más allá. Las enfermedades respiratorias eran endémicas. La neumonía, el asma, la tuberculosis. El aire que respiras está lleno de cenizas del fuego de leña. Heno viejo, animales. Y si caes enfermo, no hay cama limpia. Dormirás en el mismo saco de paja sucia, con todo el barro y los bichos acumulados. Las diarreas y vómitos eran frecuentes. Aguituna, disentería, cólera. El cuerpo se deshidrata rápido. Y sin sales, sin medicinas, sin curas, solo agua sucia, la muerte acecha en pocas horas. Las enfermedades infantiles eran devastadoras. Un resfriado, una fiebre, una tos, y un niño moría. Era tan común que las iglesias tenían secciones especiales para bautizar bebés fallecidos. Durante epidemias, la aldea se vaciaba. Y los supervivientes vivían en silencio. El culpable, nadie sabía quién lo causaba. Era el destino. Era un castigo divino. Eras tú, viviendo en un mundo donde solo la ignorancia pesaba más que la desesperación. Las parásitos intestinales te roban nutrientes. Tu cuerpo se debilita lentamente. Y cuando menos lo esperas, la anemia te tumba. La anemia es tu compañera invisible. Te hace pálido. Te hace lento. Menos resistente. Menos fuerte. Y sin medicina, tus herramientas pueden ser tu condena. Un hacha que te golpea el dedo. Una piedra que te rompe el cráneo. Una falsa respiración y te ahogas. Y ahí estás, en el suelo, esperando morir sin atención. La mitad de los nacidos no llegaban a los 5 años. La esperanza de vida para un campesino apenas superaba los 30 años. Si llegabas a viejo, era un milagro. Pero ni siquiera eras libre. Los años no te daban respeto. Te daban dolores. Enfermar afectaba a todos. Sin ti no hay familia, no hay trabajo, no hay comida. Y no hay tiempo para enfermar. Los castigos de señor feudal no esperan. Si no trabajas, te golpean. Y si mueres, te reemplazan. Aún así, algunos siguen. Enteros, en silencio, con cicatrices, un pie torcido, un ojo ciego. Sigues de pie, aunque no sepas cómo. Porque en este mundo brutal, el cuerpo enfermo que sigue luchando es una prueba de resistencia que supera lo físico. Es lo más humano que tienes. Has sobrevivido al frío, a las herramientas improvisadas del campo, al hambre implacable.
Pero tu peor enemigo no lleva rostro. Son las enfermedades. Y en la Edad Media, para un campesino, una fiebre leve podía ser mortal. Vivías junto a tus propios desechos. No por falta de higiene, sino porque no había otro lugar. El estiércol se acumulaba cerca. Los animales dormían contigo. Las heces humanas se desechaban en pozos, pero muchas veces estaban demasiado llenos. Las moscas iban y venían. Las pulgas y piojos eran compañeros constantes. Y no solo picaban, enfermaban. No hay jabón. No hay baños. No hay concepto de limpieza como lo entiendes hoy. Lavar ropa es un lujo. Bañarse es una actividad rara. Se dice que el agua caliente debilita el cuerpo. Así que vives cubierto de tierra, sudor seco y parásitos invisibles. Si una herida se infecta, no tienes antibióticos. Un corte en el pie al trabajar el campo, un rasguño con una herramienta oxidada, cualquier cosa puede volverse gangrena. Y si la gangrena avanza, no hay hospital. Hay cuchillo sin filo, fuego para cauterizar y suerte. Las enfermedades respiratorias son habituales. Duermes en un espacio sin ventilación, donde se mezcla el humo del fuego, el aliento de todos, el olor a sudor, el polvo del heno. Toses, todos tosen. Pero si la tos se vuelve con sangre, no hay remedio. Solo queda esperar a que tu cuerpo venza o se rinda. Los parásitos intestinales son inevitables. Comida mal lavada, agua sucia, manos contaminadas. Tu estómago siempre duele. Tu digestión nunca es normal. Y aún así, comes. Porque el hambre no da opción. Hay días donde te despiertas y no puedes levantarte. La fiebre te tumba. El sudor te inunda. Nadie puede cuidarte. Tu familia está trabajando. Tú mismo deberías estar en el campo. Pero estás ahí, doliendo, solo. Las mujeres sufren aún más. Cada menstruación sin higiene es una tortura. Cada parto es una ruleta rusa. No hay parteras entrenadas. Solo experiencia empírica. Si hay complicaciones, se reza. Si hay sangre excesiva, se espera lo peor. Muchas mueren. Muchas más quedan con secuelas. Los dientes se caen jóvenes. Se pican rápido. No hay cepillos ni pasta. Hay palos masticables, ceniza, sal. Pero no sirve de mucho. Masticar duele. Hablar también. Las infecciones bucales son comunes. A veces matan. Y los ojos están siempre expuestos al humo, al polvo, al sol sin protección. La vista se desgasta. Muchos envejecen ciegos. Otros nacen ya con debilidad. Pero no hay gafas. Solo resignación. Cuando llega una epidemia, nadie la entiende. La peste negra, el tifus, la viruela. Solo se sabe que la gente muere rápido. Que los cuerpos se acumulan. Que la iglesia reza, pero no salva. Que los ricos se van, y los pobres se quedan. Y si mueres, no hay ataúd. Tal vez una sábana. Tal vez nada. Te entierran rápido, lejos, sin ceremonia. Porque el miedo es más fuerte que el dolor. Tu cuerpo, mal alimentado, maltratado, nunca descansa. El sueño no es reparador. Te acuestas sobre paja sucia, plagada de ácaros. El frío entra por los pies. El ruido de los animales no cesa. Y aún así, agradeces dormir. Porque eso significa que sigues vivo. Cuando algo duele, no hay a quien acudir. El curandero tal vez sepa de hierbas, pero muchas veces solo adivina. Usa raíces, cortezas, rezos, sangrías. A veces ayuda, a veces empeora, pero es lo único que tienes. Y cuando no puedes más, tu cuerpo colapsa. Caer enfermo no es una pausa, es una sentencia. No puedes dejar de trabajar, porque el campo no espera, porque el Señor no perdona, porque tu familia necesita que sigas. Algunos dicen que el dolor fortalece, pero aquí, el dolor solo te desgasta. Te vuelve lento, irritable, cansado de existir. Hay momentos de alivio. Un baño en el río. Una hierba que calma. Una noche sin tos. Pero son raros. Y breves. Y por eso, se valoran más que cualquier otra cosa. Cada cicatriz cuenta una historia. Una caída. Una quemadura. Una enfermedad vencida. No hay piel limpia en un campesino viejo. Solo historia escrita con dolor. Y aún así, vives. Te levantas, trabajas, cuidas a los tuyos, aunque no tengas fuerza, aunque no tengas esperanza, porque eso es lo que hace un campesino medieval. Sigue, siempre sigue, pero el cuerpo no solo sufre por fuera,
también se quiebra por dentro. Nadie hablaba de ello, pero muchos campesinos sufrían lo que hoy llamaríamos enfermedades mentales. El agotamiento crónico, la ansiedad por el hambre, el miedo a perder a un hijo. Todo eso vivía dentro de ti. Y no tenías cómo nombrarlo. Solo lo sentías. A veces llorabas sin razón. A veces gritabas en la noche. A veces te quedabas mirando el fuego, sin hablar, durante horas. Nadie lo veía raro. Todos lo hacían. Era parte de la rutina. Parte del dolor que no se veía. Pero que dolía igual. Cuando algo dolía mucho, probabas con todo. Cortezas de sauce, infusiones de ortiga, vino caliente, grasa de animal, rezos, agua bendita. Cada aldea tenía sus propias recetas. Algunas funcionaban, otras eran pura superstición. Pero cuando el dolor es constante, cualquier esperanza se vuelve medicina. Se creía que las enfermedades venían del pecado, que el cuerpo dolía porque el alma estaba sucia. Entonces rezabas, te confesabas, ayunabas aún más, pedías perdón por pecados que ni recordabas. Y si nada cambiaba, lo aceptabas como castigo divino. La Iglesia no solo rezaba, también imponía. Algunos sacerdotes afirmaban que los enfermos debían flagelarse, azotarse el cuerpo para limpiar el alma. Otros recomendaban beber aceite de lámpara o quemar partes del cuerpo para purificar. Eran tiempos oscuros. Literalmente. Los que sobrevivían más allá de los 50 eran pocos. Y no eran celebrados. Eran usados como ejemplo de resistencia, como trabajadores aún útiles. Pero su vida no mejoraba. Al contrario, dolía más. Cada paso crujía. Cada diente que faltaba era una tortura. El frío dolía en los huesos. Y aún así, seguían. Las enfermedades venían en oleadas. Algunas arrasaban pueblos enteros. Otras solo dejaban débiles. Pero todas dejaban una huella. Un trauma. Una pérdida. Una tumba más sin nombre. Cuando el dolor ya no podía ocultarse, algunos se alejaban. Iban al bosque. A esperar el final. Morían solos. Porque nadie quería el riesgo. Nadie quería la culpa de haber contagiado al resto. Y cuando tú veías eso, pensabas, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Mañana? ¿En invierno? ¿Después de la próxima cosecha? Porque sabías que era cuestión de tiempo. Que el cuerpo no aguanta para siempre. Y que aquí, cuando tu cuerpo falla, todo falla. No hay reemplazo. No hay seguro. No hay médico. Te convertías en testigo del dolor de los demás. Y los demás del tuyo. No había privacidad. No había intimidad. Solo cuerpos cansados, compartiendo sufrimiento. Los niños aprendían desde temprano a no quejarse. A soportar. A callar. Porque el dolor no era excusa. No podías dejar de cargar agua, ni de cuidar animales, ni de ayudar en la cosecha solo porque te dolía la cabeza o tenías fiebre. Eso no contaba. Solo servía estar de pie. Y cuando uno de ellos caía enfermo, todo se detenía. Porque el dolor de un niño era diferente. Más cruel. Más injusto. No lo decías en voz alta. Pero todos lo sabían. En tiempos de peste, los pueblos se vaciaban. Las casas cerradas. Las campanas de la iglesia sonaban sin parar. Los muertos se acumulaban. Las familias enteras desaparecían en días. Y nadie entendía cómo. Solo rezaban. Y esperaban no ser los siguientes. Los animales también enfermaban. Y eso era doble tragedia. Porque no solo era una pérdida emocional, sino también alimenticia. Una vaca enferma significaba leche perdida. Un cerdo muerto era carne que no llegaría. Y a veces, se comía igual, aunque supieran que podía contagiar. Y así, la vida del campesino medieval era una sucesión de dolencias. Dolencias que empezaban temprano y nunca se iban. Que se acumulaban como capas de barro. Que convertían tu cuerpo en un mapa del sufrimiento. No había descanso real. Ni físico, ni emocional. Solo momentos donde el dolor era más leve. Eso ya era considerado un buen día. Y si no eras tú el que enfermaba, era alguien cercano. Siempre había alguien enfermo. Tu madre, tu hijo, tu esposa. No era algo raro. Era parte de la vida diaria. Parte del paisaje humano de una aldea. La comunidad tenía rituales. Cuando alguien estaba enfermo mucho tiempo, se le apartaba. No por crueldad, por miedo, por protección. Algunos lo llevaban a una choza fuera del pueblo. Otros simplemente lo dejaban en casa y esperaban. Las supersticiones eran fuertes.
Se creía que ciertas enfermedades venían por mirar a una bruja, por pasar cerca de un cementerio, por maldecir durante una tormenta. Si alguien se enfermaba repentinamente, se buscaba un culpable. Y si no lo encontraban, la culpa caía sobre la víctima. Los cuerpos se volvían hueso y piel en semanas. La desnutrición no daba tregua. Y eso, combinado con el trabajo físico constante, hacía que incluso los jóvenes parecieran viejos. Las espaldas se encorvaban. Las manos se llenaban de callos. Las piernas temblaban. No había medicina como tal. Solo fe. Fe en que el cuerpo resistiera. Fe en que las hierbas ayudaran. Fe en que Dios no te hubiera olvidado. Porque si lo había hecho, era tu fin. Los enfermos crónicos no existían. Simplemente, morían. Nadie podía cuidar a alguien por meses. Nadie podía alimentarlo sin recibir nada a cambio. El sistema era brutal, cruel, implacable, pero era todo lo que había. Y si por alguna razón lograbas curarte, no había celebración. Solo un suspiro. Y a trabajar. No había tiempo para festejar. Ni energía, ni comida para hacerlo. Los pocos que se mantenían relativamente sanos eran los más temidos y envidiados. Ese tiene suerte, decían. Ese tiene la bendición. Pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. El dolor de huesos, el ardor de garganta, la fiebre nocturna, la debilidad constante, se convertían en estados naturales. El umbral del dolor subía tanto que solo cuando te caías al suelo, los demás notaban que estabas mal. No se hablaba del dolor. No se compartía. Solo se aguantaba. Porque aquí, quejarse no sirve. No hay médico que escuche. No hay medicina que alivie. No hay pausa. Y entonces comprendes. Tu cuerpo no es tuyo. Es del campo. Es del Señor. Es de la tierra. Solo cuando se rompe, lo recuerdas. Y aún así, lo usas. Porque lo necesitas. Al final del día, cuando por fin te sientas, cada parte de tu cuerpo grita. Pero lo hace en silencio. Porque si alguien escucha, si alguien ve, puede pensar que estás débil. Y la debilidad, en este mundo, se paga. Pagas con respeto perdido. Con menos comida. Con más trabajo. Con abandono. Así que ocultas el dolor. Sonríes con esfuerzo. Caminas recto aunque duela. Mientes con los ojos. Y sigues. El cuerpo de un campesino medieval no es fuerte por naturaleza. Es fuerte por obligación. No tiene otra opción. No tiene descanso. No tiene descanso hasta que muere. Y cuando finalmente mueres, no hay descanso eterno lujoso. Tal vez una cruz de madera. Tal vez ni eso. Pero dentro de ti, dentro de tus huesos rotos y tu piel endurecida, queda la historia de lo que fuiste. Un cuerpo que resistió lo insoportable. Un ser humano que vivió sin medicina, sin cuidado, pero con coraje. Pero hay algo más brutal que el dolor físico, la indiferencia. Porque cuando todos sufren, nadie puede detenerse a mirar el sufrimiento del otro. No hay espacio para compasión cuando apenas puedes contigo mismo. Así que aprendes a vivir entre cuerpos que duelen, mentes que callan y almas que se apagan. Y sin embargo, también había momentos de humanidad. Una madre que coloca un paño húmedo sobre la frente de su hijo. Un abuelo que canta para calmar la fiebre de su nieta. Una vecina que deja un puñado de hierbas junto a la puerta de un enfermo. No porque sobren, sino porque aún queda algo de corazón. El dolor, entonces, no solo se soporta, se comparte en silencio. Porque aunque no haya medicina, aunque no haya cura, sí hay gestos. Y esos gestos, pequeños, mínimos, sostienen algo del alma. El campesino medieval era muchas cosas. Esclavo del campo, víctima del clima, prisionero del sistema. Pero también era humano. Y en su cuerpo golpeado, en sus manos temblorosas, en sus piernas cansadas, quedaba un testimonio silencioso de lo que significa resistir sin esperanza. Vivir sin descanso. Amar en medio del dolor. Y así termina esta parte de tu vida. No con un aplauso. No con una cura. Sino con la dignidad de quien, día tras día, sin descanso ni consuelo, sigue, a pesar de todo. Sobrevivir al hambre, al frío, a las enfermedades, no era suficiente. Porque si creías que tu cuerpo era tu peor enemigo, es porque aún no habías mirado a los ojos del poder. El señor feudal. No importaba cuánto trabajabas, cuán duro labrabas la tierra, cuán poco dormías. Una parte, a veces la mitad, a veces más, de todo lo que produjeras, no era tuyo. Era del Señor. Porque esa tierra no era tuya. Nada lo era.
Ni tu cabaña. Ni tus herramientas. Ni siquiera tú mismo. Pagabas impuestos por todo. Por usar el molino. Por cazar en el bosque. Por pescar en el río. Por tener animales. Por casarte. Por tener hijos. Por morir. Sí, incluso por morir. Porque tu familia debía pagar al Señor por permitirte ser enterrado en su tierra. ¿No tenías dinero? No importaba. Podías pagar en trabajo extra. En gallinas. En trigo. En favores. O en castigos. Porque si no podías pagar, lo sabías, habría consecuencias. Y los castigos no eran suaves. El látigo era común. Las mutilaciones también. Si robabas, perdías una mano. Si escapabas, te marcaban la frente. Si te rebelabas, te colgaban en la plaza. Porque el orden se mantenía por el miedo, no por la justicia. Y la justicia no era para ti. No había leyes que te protegieran. El Señor era juez, verdugo y dueño. Si tenías una disputa con otro campesino, el Señor decidía. Si su hijo cometía un abuso, tú callabas. Porque la vida del campesino valía menos que el capricho del noble. Había momentos donde ni siquiera los abusos necesitaban justificación. El derecho de pernada, aunque discutido por los historiadores, reflejaba bien el poder absoluto. Si el Señor quería algo, o a alguien, lo tomaba. Punto. Cada día te preguntabas, ¿cuánto me quitarán esta vez? Porque cada cosecha era una lotería. Una parte para el diezmo de la iglesia. Otra para los impuestos del Señor. Otra para el mantenimiento del molino. ¿Y lo que quedaba? A veces no alcanzaba ni para alimentar a tu familia. Pero aún así, seguías sembrando. Porque no tenías opción. Porque si dejabas de trabajar, no solo morías tú. Morían los tuyos. A veces te despertabas con el sonido de cascos. No eran buenas noticias. Eran los recaudadores. Llegaban con soldados. Entraban a las casas, inspeccionaban, contaban gallinas, revisaban graneros. Si sospechaban que escondías algo, te lo quitaban todo. Sin juicio, sin defensa. Porque ellos tenían armas. Y tú, solo miedo. Había aldeas enteras que eran desmanteladas por no pagar lo debido. Las llamaban insumisas. Se quemaban cabañas, se azotaban hombres, se encerraban mujeres. El mensaje era claro: o pagas, o desapareces. Muchos intentaban resistir. Se organizaban en secreto. Se ayudaban mutuamente. Pero siempre había traidores. El miedo es una moneda muy poderosa. Algunos entregaban a sus vecinos para salvar a su familia. Y esa traición, aunque comprensible, dejaba heridas eternas. El diezmo no era opcional. Era obligatorio. La iglesia exigía el 10% de todo lo que produjeras. Grano, animales, huevos. Aunque apenas tuvieras para vivir, debías entregar esa parte. Si no lo hacías, no solo te excomulgaban, te condenaban al infierno. Así te lo decían. Y cuando el clima arruinaba las cosechas, cuando la lluvia no llegaba o llegaba de más, cuando los bichos devoraban los cultivos, igual tenías que pagar. Aunque no tuvieras nada. Aunque tu familia estuviera ya medio muerta de hambre. El Señor no aceptaba excusas. Si no hay comida, trabaja más. Si no puedes pagar, entrega a tu hija como criada. Si no tienes animales, da tu fuerza. Eras un recurso, no una persona. Un número. Una carga. Y si no rendías, te reemplazaban. Había jerarquías entre campesinos. Los que tenían un poco más, una vaca, un horno, un burro, eran vistos con envidia, pero también eran explotados con más fuerza. Porque si tenías, podías dar. Y si no querías, te lo quitaban igual. El señor feudal no necesitaba dar explicaciones. Su autoridad venía por derecho divino. Era noble porque Dios lo había querido así. Y tú eras campesino, porque también lo quiso Dios. Esa era la lógica. Irrefutable. Incuestionable. Algunos días, el Señor organizaba cacerías. Tú tenías que dejar todo lo que hacías para abrirle paso, preparar los caminos, limpiar la zona. Y si mataba un ciervo, debías cargarlo hasta su castillo. Todo sin pago. Todo por deber. Y si te atrevías a matar un ciervo por tu cuenta, era considerado crimen grave. El bosque era del Señor. Incluso el aire parecía ser suyo. Los frutos del campo, los peces del río, los árboles, el agua. Nada era tuyo. Todo era prestado. Todo podía serte quitado. Había también el corvée, trabajo gratuito obligatorio. Podían exigirte construir caminos, levantar muros,
reparar puentes. Días enteros alejados de tu tierra, de tu casa. Si te negabas, te castigaban. Si no podías, buscaban a otro. Pero el deber se cumplía. Siempre. Y no olvides el pago en especie, no bastaba con dar trigo. Debías hornear pan para el castillo. Producir lana para la nobleza. Entregar leche. Entregar vida. Cada producto que tu familia necesitaba, podía ser confiscado. Los abusos eran tan normales que ni siquiera se llamaban abusos. Se llamaban costumbre. Se llamaban ley. Lo que hoy considerarías tortura o robo, en esa época era solo rutina. Parte de ser campesino. Parte de ser pobre. Muchos soñaban con escapar. Huir a la ciudad. Convertirse en artesano, en mercader, en sirviente de otro noble más justo. Pero huir era difícil. Te atrapaban. Te castigaban. Te exhibían como ejemplo. Y si lo lograbas, aún tenías que sobrevivir en un mundo igual de cruel. El castillo del Señor era visible desde cualquier punto del campo. No importaba dónde estuvieras, su sombra estaba ahí. No era un símbolo de protección, sino de control. Una constante recordatoria de que tú eras solo una pieza más del engranaje. Cada vez que sonaba la campana del castillo, el pueblo se detenía. Podía ser una orden, una reunión, una sentencia. Siempre había nervios. Siempre había temor. Porque una llamada del Señor rara vez traía buenas noticias. Y no creas que todos los señores eran crueles por placer. Algunos simplemente creían que estaban cumpliendo su deber. Que el orden requería mano dura. Que sin disciplina, la aldea caería en el caos. Esa era la mentalidad. Gobernar con hierro para evitar la debilidad. Los días festivos no eran descanso. Eran trabajo ceremonial. Preparar banquetes, decorar caminos, asistir a procesiones, rendir honores. Todo para glorificar al Señor. Tú, con tu ropa remendada y tus pies cansados, debías aplaudir, sonreír, fingir felicidad. Y si un noble venía de visita, debías entregar lo poco bueno que tenías. Tu mejor pollo. Tu jarra más limpia. Tu manta menos rota. Para que el visitante no creyera que la aldea era pobre. Aunque lo fuera. La humillación no era siempre física. Era también simbólica. Arrodillarte ante el Señor. Besar su anillo. No hablar hasta que te lo permitieran. Aceptar que tu opinión no valía. Que tu existencia era solo útil si obedecías. Había campesinos que perdían todo. Su cosecha, su familia, su fe. Y aún así, seguían arando. No por esperanza, sino por inercia. Porque así habían vivido sus padres. Y los padres de sus padres. Y cambiar, parecía imposible. La Iglesia, aliada del Señor, también ejercía su poder. No con espadas, sino con miedo al más allá. Si no pagabas el diezmo, eras un pecador. Si cuestionabas la autoridad, eras un hereje. Si te enfermabas, era porque Dios te castigaba. Los curas predicaban obediencia. Decían que el sufrimiento era parte del plan divino. Que los pobres heredarán el reino de los cielos. Pero mientras tú ayunabas por no tener comida, ellos comían en abundancia gracias a tus ofrendas. Cuando alguien se atrevía a hablar, a cuestionar, a decir esto no es justo, lo callaban. Lo expulsaban. A veces lo ejecutaban. La justicia medieval no era ciega. Tenía ojos, y miraban siempre hacia el castillo. Los castigos no eran solo físicos. Eran públicos. Eran espectáculo. Querían que todos vieran. Que todos aprendieran. Que nadie olvidara. Azotes en la plaza. Jaulas colgando con cuerpos dentro. Decapitaciones frente a niños. El dolor como lección. El miedo como herramienta. Algunas aldeas se rebelaban. Se organizaban. Se negaban a pagar. Tomaban armas improvisadas. Pero los soldados del Señor eran profesionales. Mejor equipados. Más violentos. Las revueltas duraban poco. Dejaban muertos. Dejaban ruinas. Y el mensaje era siempre el mismo. Nadie puede desafiar al poder. Y sin embargo, la semilla de la resistencia crecía. En cada joven humillado. En cada madre golpeada. En cada anciano que recordaba una época menos dura. Porque incluso en la oscuridad más profunda, algo dentro del campesino seguía ardiendo. La dignidad. A veces, entre susurros, los viejos contaban historias. De otros tiempos. De tierras libres. De comunidades donde los campesinos decidían juntos. Eran leyendas, decían algunos. Pero otros las creían reales. Porque ¿qué otra cosa te quedaba sino creer? Creer que tal vez,
En otro lugar, en otro tiempo, podrías vivir sin miedo. Sin látigos. Sin señores. Sin castigos por existir. Había campesinos que aprendían a leer en secreto. Que copiaban fragmentos de escrituras. Que intentaban entender la ley. Porque sabían que el conocimiento era peligroso, pero poderoso. Y si querías sobrevivir, no bastaba con fuerza. Hacía falta astucia. Los señores lo sabían. Por eso mantenían a la mayoría ignorante. El analfabeto obedece sin preguntar. El sabio cuestiona. Y un campesino que cuestiona es una amenaza. Las reuniones nocturnas comenzaron en los márgenes. Un par de hombres hablando en el establo. Una mujer organizando trueques fuera del sistema. Pequeños gestos. Pequeñas semillas. Pero en tierra fértil, las semillas crecen. Y aun cuando la represión era dura, y las consecuencias graves, algo había cambiado. Ya no todos agachaban la cabeza. Algunos miraban de frente. Algunos preguntaban. Algunos resistían. Porque el campesino medieval no era solo víctima. También era testigo. Y el testigo, cuando recuerda, cuando habla, cuando transmite, se convierte en memoria viva. Y la memoria, con el tiempo, se convierte en fuego. Con el paso de los siglos, algunos campesinos lograron comprar pequeñas parcelas. Se les llamó hombres libres. Pero su libertad era frágil. Dependía del favor del Señor, del clima, de que nadie más codiciara su tierra. Otros se convirtieron en siervos permanentes. Atados a la tierra por generaciones. Ya no eran esclavos, pero tampoco ciudadanos. Eran parte del inventario del feudo. Como los bueyes. Como los molinos. Como el suelo mismo. La vida no mejoraba. Solo cambiaba de forma. Pero el deseo de justicia, aunque reprimido, nunca desaparecía. Y poco a poco, en distintas regiones, surgieron documentos. Cartas de derechos. Pactos. Revoluciones silenciosas. El campesino medieval no fue un héroe épico. Fue algo más difícil. Fue humano en condiciones inhumanas. Y eso lo convirtió en símbolo. De resistencia. De dignidad. De esperanza. Y aunque hoy vivas con electricidad, con medicinas, con leyes y derechos, el eco de ese pasado sigue vivo. En cada lucha por equidad. En cada protesta contra la injusticia. En cada voz que se alza contra el abuso. Porque el campesino medieval, aquel que tú no podrías ser ni por un día, vivió, sufrió y resistió, para que otros, algún día, vivieran mejor. Desde que nacías, sabías que había algo por encima del señor feudal. Más grande, más poderoso, más invisible. Era Dios, y su presencia lo impregnaba todo. No solo los domingos, no solo en las iglesias, todo el tiempo, en cada decisión, en cada gesto, en cada miedo. La religión no era una opción, era la única explicación para el mundo. El cielo y el infierno no eran metáforas, eran destinos reales, con fuego, ángeles, castigos, milagros. Y tu vida entera, todo lo que hacías, pensabas, decías, estaba vigilada. La iglesia era tu segunda casa, o más bien, tu primera prisión moral. El sacerdote sabía todo de todos. Daba sermones, pero también órdenes. A veces bendecía, otras veces maldecía. Su palabra era ley. Y su mirada, sentencia. Te enseñaban que el sufrimiento era noble, que el dolor purificaba, que los pobres serían los primeros en el cielo. Pero mientras tanto, tú veías a los curas gordos, bebiendo vino, viviendo en casas mejores que las tuyas. Y te preguntabas, aunque fuera en silencio, ¿por qué ellos no sufren? Las fiestas religiosas eran muchas, más de 100 al año, pero no eran descanso. Eran obligaciones. Ir a misa, arrodillarse, confesarse, donar, obedecer. Y si fallabas, era pecado. Todo era pecado. Dormir de más, pensar mal, reír demasiado, desear a alguien, dudar. Dudar era el mayor pecado. La fe no se discutía, se imponía. Desde pequeño te enseñaban a rezar, a confesar tus pensamientos, a arrodillarte ante un altar incluso cuando tus rodillas sangraban. No porque lo entendieras, sino porque todos lo hacían. Porque si no lo hacías, algo malo pasaría. Los milagros eran raros, pero el miedo era constante. Miedo al infierno, miedo a los demonios, miedo a ser tentado, miedo a morir sin confesión, miedo a que un mal pensamiento, una mala palabra, una mala mirada,
bastara para condenarte por toda la eternidad. Y la eternidad era larga. La Iglesia también controlaba lo que podías saber. Los libros estaban en latín. Solo los sacerdotes leían. Si tú aprendías a leer sin permiso, eras sospechoso. Si hacías preguntas, eras peligroso. Porque el que piensa, puede llegar a no creer. Y eso era intolerable. Las imágenes del infierno estaban en cada rincón del templo. Pinturas, estatuas, relatos, llamas, monstruos, gritos. Y tú, con 6 o 7 años, ya sabías que bastaba con romper el ayuno o decir una mentira, para acabar ahí. La religión era consuelo, sí, pero también era vigilancia. Y culpa. Una culpa que no se quitaba ni con trabajo, ni con sufrimiento. Solo con confesión. Y aún así, no estaba seguro. Cada aspecto de tu vida tenía una regla religiosa. El matrimonio debía ser bendecido. Los hijos bautizados. Las palabras medidas. El cuerpo cubierto. La comida bendecida. Incluso el silencio tenía que ser reverente. Y si cometías un pecado grave, el castigo no era solo espiritual. Podía ser juzgado por la Inquisición. Aunque fueras pobre, analfabeto, inocente. Una acusación bastaba. Decían que habías soñado con el diablo, que habías dicho algo raro, que habías curado con hierbas. No hacía falta prueba. Solo sospecha. Entonces venían las torturas. Las interrogaciones espirituales. Te amarraban, te golpeaban, te sumergían en agua helada, te quemaban. Todo en nombre de tu salvación. Si confesabas, eras culpable. Si no confesabas, también. La herejía era el crimen invisible. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos podían cometerla. Y si alguien quería vengarse de ti, bastaba con señalarte. Y si eras mujer, aún peor. Bastaba con saber leer, o hablar sola, o tener un gato, y eras bruja. Las hogueras ardían no solo por fe, ardían por poder, para demostrar quién mandaba, para recordar a los demás lo que pasaba cuando alguien dudaba. Y tú lo veías, desde lejos, con miedo, rezando para que nunca dijeras nada indebido, nunca miraras donde no debías, nunca pensaras lo que no se debía pensar. La muerte no era el final, era solo el comienzo del juicio. Por eso, cuando alguien moría, se celebraban misas, se hacían rezos, se encendían velas durante días. Porque si el alma no era bien guiada, podía quedarse atrapada en el purgatorio, o peor, en el infierno. El cementerio estaba junto a la iglesia, pero no todos podían ser enterrados allí. Los excomulgados, los suicidas, los pecadores evidentes, eran enviados fuera, a terrenos olvidados, sin cruces, sin nombres, sin perdón. Y el perdón también se podía comprar. Era conocido como indulgencia. Si dabas una moneda, una gallina, una promesa, tus pecados podían ser reducidos. Tu tiempo en el purgatorio, acortado. Así lo decían. Así lo creías. Los ricos morían con alma limpia. Los pobres, con esperanza. Los milagros eran relatos repetidos. La Virgen que lloró. El santo que curó. La cruz que brilló. Cada uno, una historia que servía para sostener la fe, para callar las dudas, para alimentar la esperanza de que, quizás, tú también podrías vivir algo así. Pero el día a día decía otra cosa. El hambre seguía, el frío seguía, el dolor seguía, y la iglesia, en lugar de aliviar, exigía más rezos, más sacrificios, más obediencia, porque el cielo no era gratis. El sacerdote era también confesor, juez, psicólogo, censor. Conocía todos los secretos. Sabía quién engañaba a quién robaba, quién dudaba, pero no siempre hablaba. Solo intervenía si era necesario para mantener el orden o el temor. Durante las sequías, las pestes o las malas cosechas, el pueblo iba en procesión. Caminaban descalzos, cargaban imágenes, se azotaban el pecho, pedían perdón, rogaban clemencia, porque todo castigo venía de lo alto. Si llovía demasiado, era porque Dios estaba enojado. Si no llovía, también. Y nadie preguntaba por qué Dios parecía tan enojado, siempre. Solo obedecían, solo rezaban más fuerte. Había rezos para todo, para el parto, para el sueño, para la cosecha, para la muerte. Y cada vez que algo salía mal, sentías culpa. Tal vez no rezaste lo suficiente. Tal vez te olvidaste de dar gracias.
Tal vez miraste con deseo. Tal vez, por tu culpa murió alguien. La religión no era solo fe. Era paranoia. El diablo estaba en todas partes. Te podía hablar en sueños. Tentarte en el campo. Esconderse en una cabra. Aparecer en forma de sombra. Y si te pasaba algo raro, seguro era él. Y si tenías miedo, era buena señal. Porque quien teme a Dios, decía el cura, es quien más cerca está de su gracia. La religión también marcaba el tiempo. No por relojes, sino por campanas. Las oraciones del alba, del mediodía, del ocaso. Cada sonido era una instrucción. Levántate, reza, detente, agradece, duerme. La fe era el reloj de tu vida. Las estaciones también estaban bendecidas. Cada cambio de clima era precedido por ritos, bendiciones, invocaciones. La siembra era sagrada. La cosecha, también. Si algo salía mal, no era solo culpa del clima. Era señal de pecado colectivo. Y el castigo era compartido. El agua bendita, las reliquias, los crucifijos colgados, no eran decoración. Eran barreras contra el mal. Protección contra el infierno. Amuletos de salvación. A veces, lo único entre tú y lo eterno. Había santos para cada cosa. San Roque para las pestes. Santa Bárbara para las tormentas. San Antonio para encontrar cosas perdidas. A cada santo, una vela. Una oración. Un favor. Porque a veces, Dios estaba ocupado, y el santo intercedía. Y si alguna vez te sentías feliz, había que agradecer con más fuerza. Porque la felicidad sin oración era peligrosa. Podía atraer la envidia. O peor, podía alejarte de la humildad. Y la humildad era el principio de todo. Porque si te creías demasiado, si te sentías dueño de tu destino, si te alejabas del temor a Dios, el castigo no tardaba. Había días en los que parecía que todo lo que hacías era rezar. No solo en la iglesia, sino también en el campo, en casa, al dormir. Las palabras se repetían como un hechizo. Padre nuestro, Ave María, Credo. Pero no todos sabían lo que decían. Muchos solo memorizaban sonidos. Por costumbre, por miedo, por inercia. Los niños aprendían el temor antes que la esperanza. Dios te está mirando, les decían. Si no obedeces, vas al infierno. Y ese infierno no era simbólico. Era fuego, castigo, dolor eterno. Lo imaginaban, lo temían, lo sentían real. Las mujeres eran especialmente vigiladas. Si hablaban mucho, eran chismosas. Si hablaban poco, sospechosas. Si no tenían hijos, malditas. Si tenían muchos, lujuriosas. La pureza no era una opción, era una condena social. Y la Iglesia reforzaba esa mirada. Eva había pecado. María era el modelo. Todo lo demás era sospechoso. Y a pesar de todo eso, la religión también daba sentido. Aunque torcido, aunque manipulado. Ofrecía una narrativa, una promesa, que todo sufrimiento tenía valor, que el bien sería recompensado, que la justicia, tal vez no aquí, pero sí allá, llegaría. Esa promesa era a veces el único consuelo. Porque cuando no tienes pan, ni medicina, ni derechos, tener fe es lo único que te queda. Los monasterios eran lugares de aparente paz. Silencio, escritura, oración. Pero no todos podían entrar. Y no todos querían. Porque si eras campesino, monje significaba encierro, renuncia, y a veces castigo. Algunos nobles enviaban a sus hijos menores ahí, no por vocación, sino por conveniencia. Era mejor que dividir la herencia. Dentro de los muros, los monjes copiaban libros. En latín. Iluminaban manuscritos. Preservaban textos. Pero también los censuraban. Todo lo que contradecía la doctrina, desaparecía. Se reescribía. Se prohibía. Y si alguien encontraba un texto prohibido, lo quemaban. Y si alguien lo leía, lo quemaban también. Las brujas, los herejes, los disidentes, eran todos enemigos del orden. No por sus ideas, sino por su amenaza al poder. Porque quien cuestiona lo divino, también puede cuestionar lo terrenal. Y eso era intolerable. La Iglesia era refugio, pero también trampa. Te bautizaba al nacer. Te vigilaba en vida. Te enterraba al morir. Todo bajo su control. Todo bajo su interpretación. Y si alguna vez te atrevías a imaginar otro mundo, uno sin miedo, sin infierno, sin castigos invisibles, sabías que debías callarlo. Porque incluso pensar diferente
Aunque nadie lo supiera, ya era pecado. Las peregrinaciones eran un intento de redención. Caminatas largas, extenuantes, hacia santuarios donde decían que ocurrían milagros. Algunos iban por fe, otros por desesperación, por enfermedad, por castigo, por mandato, pero todos iban con la esperanza de algo: perdón, cura, sentido. En el camino, dormías al raso, compartías pan seco con desconocidos, escuchabas historias, veías imágenes sagradas, tocabas reliquias, llorabas, y regresabas, tal vez igual, pero con la ilusión de que habías hecho lo correcto, de que Dios había visto tu esfuerzo. La música religiosa era uno de los pocos placeres permitidos. Coros, cantos, himnos. Aunque no entendieras el latín, el sonido te tocaba. Porque no todo era castigo. También había belleza. Pero una belleza que solo se permitía si servía al temor. Y ahí estaba el dilema. La religión era al mismo tiempo el bálsamo y la herida. Te consolaba del dolor que ella misma ayudaba a crear. Te ofrecía salvación de un castigo que ella misma te había prometido. Al final, lo único que querías era no ser olvidado. Que tu nombre fuera pronunciado. Que alguien rezara por tu alma. Que tu cruz no se cayera. Porque si Dios lo veía todo, también debía ver eso. Y así, día tras día, generación tras generación, el campesino medieval caminaba su fe con la espalda encorvada, las manos agrietadas y el alma llena de preguntas que no podía hacer. Tu día comenzaba con hambre. No porque no hubieras cenado, sino porque nunca dejabas de tener hambre. El desayuno era un pedazo de pan duro, si lo había. A veces una sopa clara. Agua con algo. Lo justo para no desmayarte mientras arabas. La comida no era placer. Era combustible. Y era escasa. El pan era el centro de todo. Negro, denso, con trozos de salvado. A veces tan duro que necesitabas mojarlo para no romperte un diente. Y cuando había suerte, se le añadía un poco de grasa. Muy rara vez, un huevo. La carne era un lujo que solo tocabas en fiestas religiosas. Y aún así, muchas veces era carne salada, vieja, rancia. Comer un trozo fresco de cerdo o ave era una experiencia que podía pasar 1 o 2 veces al año. Nada más. La mayoría de las veces, comías legumbres, guisos espesos, repetitivos, habas, lentejas, cebada. Y si había verdura, era de temporada, y apenas hervida. El sabor era lo de menos. Importaba llenar el estómago. Porque un campesino con hambre no trabaja. Y si no trabaja, no vive. El agua no siempre era potable. Si venía de un río cercano, podía estar contaminada. Si era de pozo, sabía a tierra. Por eso, muchos bebían cerveza ligera. Sí, incluso niños. No era por fiesta. Era por salud. La cerveza de baja graduación era más segura que el agua. Y el vino, eso era para los ricos. Tú quizás lo probabas en misa. Una gota. Un sorbo. El resto del año, nada. A veces se hacían infusiones de hierbas. Bebidas calientes, amargas. Para el frío. Para el alma. Pero no para el disfrute. No había azúcar como hoy la conoces. Lo dulce venía de la miel, y era carísimo. Solo en bodas o fiestas. Soñabas con una manzana dulce, una ciruela jugosa, una cucharada de miel, pero la realidad era ruda. Tu lengua conocía más lo ácido, lo seco, lo rancio, que el placer. Y aún así, compartías. Si había una cazuela, era para todos. Si sobraba pan, se daba al más viejo. Si llegaba alguien con hambre, se le ofrecía un rincón. Porque el campesino tenía poco, pero sabía que sin solidaridad, no sobrevivía. Las estaciones marcaban lo que podías comer. En invierno, casi nada. Conservas, raíces duras, pan seco. En primavera, brotes tiernos, algunas hierbas. En verano, algo de fruta silvestre. Y en otoño, lo que se pudiera guardar. No había refrigeración, ni hornos como los actuales. Se cocinaba en ollas sobre fuego abierto. A veces se ahumaba la carne. A veces se enterraban alimentos. Pero todo era rudimentario. Y el riesgo de enfermar, constante. Las enfermedades por comida eran comunes. Diarreas, vómitos, fiebres. A veces comías algo en mal estado sin saberlo. Y no había médicos, ni diagnósticos. Solo rezos. Y suerte. La comida era trabajo. Cosechar, moler, fermentar, secar. No había supermercados.
Todo debía ser producido por ti o por tu comunidad. Si llovía mucho, perdías la cosecha. Si llovía poco, también. Cada comida era una pequeña victoria contra la naturaleza. Y aún así, había rituales. Se bendecía la mesa. Se daba gracias. Se compartía. Porque comer, aunque poco, aunque repetido, era algo sagrado. Algo que te mantenía vivo. Algo que no se desperdiciaba. Y si alguna vez soñabas con banquetes, eran eso, sueños. Porque en tu realidad, con un plato caliente y un poco de pan, ya eras afortunado. El hambre era parte de tu biografía. No era un evento excepcional. Era un estado recurrente. Algunos inviernos eran más duros. Las reservas no alcanzaban. Entonces comenzabas a racionar. Un poco menos de pan. Una sopa más aguada. Un día sin nada. Y si había hambre extrema, comías lo que encontrabas. Raíces, cortezas, ranas, insectos. No por gusto, por instinto, por desesperación. Y eso dejaba marcas. En tu cuerpo, en tu memoria, en tu manera de mirar la comida cuando por fin la tenías frente. Los niños lloraban por hambre. Los ancianos morían por debilidad. Las mujeres daban a luz sin nutrientes. Y tú seguías trabajando. Porque el campo no se detiene. Porque el Señor no espera. Porque el hambre no da licencia. El lujo más grande era una fiesta con comida abundante. Tal vez una boda. Tal vez una cosecha exitosa. Ahí sí, pan blanco, carne, queso, fruta. Era como un sueño. Algo que se contaba después por años. ¿Te acuerdas de aquella vez que comimos hasta reventar? Y tú asentías. Porque recordar también era una forma de alimentarse. Una forma de resistir. Las herramientas de cocina eran básicas. Una olla de barro, una cuchara de madera, un cuchillo. No había platos para todos. A veces comías del mismo cuenco que tu familia. Todos con la mano. Todos alrededor del fuego. La comida unía, aunque fuera pobre. En torno a ella se contaban historias. Se cantaba. Se reía. A veces, incluso se lloraba. Porque cuando no hay mucho, cada bocado tiene historia. Y también había supersticiones. No se podía derramar sal. No se podía cortar el pan al revés. No se podía comer solo. Porque la comida no era solo física. Era espiritual. Y si no se respetaba, podía traer desgracias. Las sobras se guardaban con cuidado. En tela. En cestos colgados. Lejos de ratas, de insectos. Pero no siempre era posible. A veces, todo se perdía. Y al día siguiente, ayuno forzado. Pero el cuerpo se adaptaba. El estómago aprendía a aguantar. A vivir con poco. A sobrevivir con lo mínimo. Y lo que hoy te parecería insufrible, era entonces lo normal. No había comparación. Solo resignación. La caza era otra fuente de comida, pero peligrosa. Estaba prohibida para los campesinos en muchas zonas. Los bosques pertenecían al Señor. Si atrapaban a alguien con un conejo o una trampa, el castigo podía ser brutal. Azotes, prisión, incluso muerte. Aún así, algunos lo intentaban. De noche, en silencio, con perros pequeños o trampas escondidas. Era un riesgo enorme. Pero el hambre era más grande. Si lograbas cazar algo, lo cocinabas en secreto. Lo compartías con los más cercanos. Y guardabas silencio. La pesca era más permisiva, aunque también controlada. Ríos, estanques, todo tenía dueño. Pero a veces, en días festivos o de confusión, alguien lograba sacar un pez. Pequeño, espinoso, pero valioso. La comida robada sabía diferente. No por el sabor, sino por lo que representaba. Rebeldía, desesperación, sobrevivencia. Era una forma de decir, yo también merezco comer. Aunque fuera con culpa, aunque fuera con miedo. La cocina medieval campesina era arte de resistencia. Una sopa hecha con sobras, un pan rehecho con migas, un caldo con huesos de 3 días. Y aún así, lograban sabor. A veces, cuando había suerte. Las festividades eran una excepción. Días donde, por unas horas, comías diferente. Más abundante. Más sabroso. Se mataba un cerdo, se horneaban panes especiales, servían caldos con más condimentos. Era como un premio. Un alivio temporal. Un recuerdo para sobrevivir los meses siguientes. Los niños esperaban esos días como si fueran magia. Veían a los adultos reír. Oían canciones.
Probaban por primera vez sabores que no volverían en todo el año. Un trozo de queso, una galleta de especias, una fruta seca. Las mujeres pasaban días preparando todo. Molían, amasaban, cocinaban sin descanso. No por obligación, por orgullo, por amor, porque sabían que, al menos una vez al año, la comida podía ser también felicidad. Y esos momentos quedaban grabados. En canciones, en cuentos, en leyendas. El día que comimos hasta llorar, decía la abuela. El día que el pan no se acababa. Historias simples, pero que en la escasez eran como oro. Porque en una vida donde lo cotidiano era privación, lo extraordinario era recordar que aún existía el sabor. Y que, por un instante, eras algo más que hambre. En los monasterios y castillos, la comida era diferente. Pan blanco, carnes variadas, dulces importados. Pero eso estaba muy lejos de ti. Solo escuchabas rumores. Historias exageradas. Dicen que allá tienen mesas con más de 20 platos. Parecía fantasía. Tú, en cambio, aprendías desde pequeño a no pedir. A no desear más de lo necesario. Porque el deseo era pecado. Y porque querer más solo te traía frustración. Mejor aceptar lo que hay. Mejor agradecer por lo poco. Pero dentro de ti, en secreto, si soñabas, con comer sin límite, con probar cosas nuevas, con tener siempre algo caliente en la mesa. Esos sueños no se decían en voz alta. Se guardaban como un tesoro invisible. Había canciones sobre comida. Canciones que describían banquetes imposibles. No para burlarse, para imaginar, para resistir. Porque cuando el estómago ruge y no hay nada, el alma canta. Y esa canción, a veces alimenta más que un guiso aguado. Y así, la comida no era solo necesidad. Era identidad, era cultura, era historia. Y aunque el hambre marcaba tu vida, también lo hacía la forma en que compartías, en que recordabas, en que soñabas con algo mejor. Con el paso de los años, aprendías a leer los signos del hambre. Las mejillas hundidas, los ojos apagados, los pasos lentos. Aprendías a detectar cuando un niño necesitaba más pan que tú. Aprendías a callar el estómago cuando sabías que no habría cena. Y también aprendías a aprovechar todo. Nada se tiraba. La cáscara del nabo, la espina del pescado, el agua donde se coció algo, todo servía para algo más. No por ecología, por necesidad. Las madres inventaban recetas imposibles. Pan sin harina, caldo sin carne, pasteles sin dulce. Y lo presentaban como si fuera un banquete. Porque la dignidad también se cocina, también se sirve. Y aunque la mesa fuera pobre, la mirada era rica. Porque en la pobreza, la forma en que compartes define quién eres. Y tú eras alguien que, con lo poco, intentaba dar mucho. Muchos murieron de hambre. Muchos robaron por hambre. Pero muchos más sobrevivieron con dignidad. Y esa resistencia, esa capacidad de hacer de la comida algo más que nutrición, es parte de la historia de millones. Así vivías. Con hambre, sí. Pero con historias. Con recuerdos. Con manos que cocinaban más que alimentos. Cocinaban humanidad. No eras libre. Esa era la verdad que todos conocían, pero nadie decía en voz alta. Nacías en una tierra que no era tuya. Trabajabas con unas herramientas que no eran tuyas. Dormías en una casa que, legalmente, tampoco era tuya. Todo pertenecía al señor feudal. Y ese señor era casi un dios. Vivía en lo alto, en su castillo. Tenía criados, caballos, espadas, derechos. Y entre esos derechos, estaba el de gobernar tu vida. Poner impuestos, juzgar delitos, reclutar soldados. E incluso, en algunas regiones, decidir sobre tu cuerpo y tu familia. Tú, campesino, no podías marcharte. Estabas atado a la tierra. Literalmente. Si querías irte, necesitabas permiso. Si escapabas, podían perseguirte. Y si te encontraban, el castigo podía ser brutal. Porque si un campesino se atrevía a huir, todos los demás podían pensarlo también. Y eso, para el sistema feudal, era un peligro. El señor decía que te protegía, que sin él, serías presa fácil de bandidos, de guerras, de hambre. Que su poder era una forma de orden. Pero en la práctica, tú protegías al señor. Con tu trabajo, con tu obediencia, con tu miedo. El trabajo era tu tributo. No solo arabas tus propios campos, también los del señor. Cuando había cosecha, una parte iba directamente a su granero.
Y no era una parte justa. Era la mejor parte. El trigo más limpio. Las frutas más grandes. Los huevos más frescos. Y si te quejabas, te recordaban que la tierra es suya. Que tú solo eras un siervo. Que gracias a él, tenías donde vivir. Y eso era suficiente. Pero no bastaba con trabajar la tierra. También debías pagar impuestos en especie, gallinas, leña, lana. Incluso si el año era malo. Incluso si no tenías suficiente para tu familia. El Señor no entendía de hambre, solo de derechos. Había obligaciones absurdas. Debías usar el molino del Señor, pagando por cada saco. Si querías hornear pan, tenías que hacerlo en su horno. Y pagar. Incluso para prensar uvas o hacer sidra, necesitaba su permiso. Y pagar, otra vez. Era un sistema de sangría lenta. Un goteo constante de esfuerzo, tiempo, producto, hacia arriba. Tú abajo. Él arriba. Y todo eso se llamaba orden natural. Se decía que el Señor te protegía. ¿Protegía de qué? De otros señores, quizás. Pero también de la justicia. Porque Él era la ley. Si tenías un conflicto, no ibas a un tribunal. Ibas a Él. Si te robaban, decidías si el castigo era justo. Si tú cometías un error, Él decidía cuánto costaba. Y si el Señor era justo, había suerte. Pero si era cruel, la vida era un infierno con reglas. No todos eran tiranos. Algunos señores daban treguas, ayudaban en las malas cosechas, ofrecían protección real. Pero eso era excepción, no norma. Y aunque lo hicieran, seguías siendo siervo. No eras dueño de nada, ni siquiera de ti mismo. El Señor no trabajaba la tierra. No sabía sembrar ni cosechar. Pero se consideraba superior por nacimiento. Por linaje. Decía que su sangre era noble. Que descendía de antiguos héroes, de caballeros, de guerreros. Tú, en cambio, eras barro. Tierra con piernas. Y esa idea se repetía en la iglesia, en los cuentos, en las leyes. Había nacido para gobernar. Tú, para obedecer. Durante las guerras, tú no ibas al frente. Pero sufrías las consecuencias. El Señor reclutaba a los jóvenes, se llevaba el grano para los soldados, exigía más tributo para financiar su lucha. A veces el enemigo quemaba los campos, arrasaba los pueblos, y tú quedabas en medio. Sin pan, sin casa, sin explicación. Y si querías quejarte, ¿a quién ibas? Nadie escuchaba. Nadie quería escuchar. Porque la injusticia era sistémica. El abuso era legal. Y la resignación se enseñaba desde niño. Había símbolos que lo dejaban claro. El castillo sobre la colina. La espada colgada sobre el escudo. El sello con el que firmaban sentencias. Todo hablaba de poder. Un poder que no necesitaba justificar su existencia. Porque simplemente era. Y tú, a pesar de todo, sabías sobrevivir. Encontrabas huecos en el sistema. Un poco de ayuda del vecino. Un trueque a escondidas. Una oración a un santo popular. Una rebelión en susurros. Porque aunque eras siervo, también eras humano. No eras un número. Tenías nombre. Tenías memoria. Tenías sueños. Y a veces, esos sueños eran tan sencillos como tener tu propia tierra. Tu propia casa. Tu libertad. No para ser noble. Solo para ser tú. A veces, los abusos eran tan evidentes que la rabia no podía esconderse. Nacían rumores de rebelión. No en plazas. En las cocinas. En las noches sin luna. Se hablaba de otros lugares donde los campesinos se habían alzado. Habían quemado registros. Habían tomado tierras. Eran historias contadas en voz baja, pero con el corazón latiendo fuerte. La rebelión no era fácil. Significaba arriesgarlo todo. La familia. La vida. Pero en algunas ocasiones, ocurría. Y cuando ocurría, el castigo era ejemplar. Ahogar la esperanza antes de que se expandiera. Los castigos eran públicos. Azotes, mutilaciones, ejecuciones. No para impartir justicia, sino para sembrar miedo. Para dejar claro que cuestionar el orden era cuestionar la existencia misma del sistema. Y sin embargo, el espíritu humano resistía. Algunos escribían canciones con doble sentido. Otros pintaban símbolos en las piedras. Los más audaces escondían documentos. Y los más sabios enseñaban a leer en secreto. Porque el conocimiento era poder. Y el poder era lo que te habían quitado desde el primer día. Había también justicia poética. A veces un señor enfermaba, moría sin herederos, caía en desgracia.
Y entonces, por un breve lapso, el pueblo respiraba. Celebraba. Sentía que el castillo no era invencible, que el poder no era eterno. Y con eso bastaba para resistir un poco más. El lenguaje mismo era una barrera. Los documentos legales, los derechos, los decretos, estaban en latín o en francés antiguo. Idiomas que tú no entendías. Era como si el poder hablara en otro mundo. Y así era. Tú en la tierra, ellos en el papel. Los impuestos cambiaban según el humor del señor. Un año podía pedir trigo. Otro, cabras. Otro, una hija para servir en el castillo. Y no había negociación. Solo aceptación. Si no cumplías, venían los hombres armados. Te embargaban, te marcaban, o te desaparecían. Las mujeres sufrían el doble. Trabajaban en el campo, en casa, criando hijos. Y además, eran vulnerables al abuso del señor y sus soldados. Había leyes no escritas. El derecho de pernada, aunque no oficial, era practicado. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Y aún así, las mujeres eran columna del pueblo. Las que sostenían todo cuando los hombres eran llevados a la guerra, cuando había peste, cuando el hambre arreciaba. Ellas organizaban la comunidad, transmitían saberes, cuidaban a los demás. Eran fuerza silenciosa. A veces llegaba un nuevo señor, más joven, con ideas distintas. Prometía cambios, reducción de tributos, justicia. Y por un momento, había esperanza. Pero casi siempre, la rueda giraba de nuevo. La estructura era más fuerte que las intenciones. El sistema era una jaula invisible. En los días de tormenta, cuando el viento azotaba los tejados de paja y el cielo se volvía negro, tú te refugiabas con tu familia esperando que el castillo no cerrara sus puertas. Porque, en teoría, era tu refugio en caso de peligro. Pero en la práctica, muchas veces se te dejaba fuera. El señor priorizaba a los suyos, a sus soldados, a los sirvientes de dentro, a los que valían algo, los campesinos, que esperaran afuera, que resistieran como pudieran, y si no podían, que murieran en silencio. El muro del castillo no era solo físico, era simbólico. Separaba dos mundos, el del poder y el de los que lo sostenían sin pertenecer a él. Tú construías, tú cosechabas, tú cocinabas, pero no cruzabas el umbral salvo por mandato o castigo. Y aún así, no eras víctima pasiva. Había inteligencia en tu resistencia. Sabías cuándo ceder, cuándo esconder, cuándo fingir. Aprendías a leer a tu señor, a prever sus reacciones, a negociar sin palabras. Era una diplomacia de pobres, una estrategia de supervivencia. Los más astutos lograban cierto margen. Guardaban un poco de grano, criaban un animal a escondidas, organizaban matrimonios convenientes. No era libertad, pero era algo. Y en un mundo donde todo estaba controlado, ese algo era mucho. A veces, se celebraban juicios públicos. El señor sentado en una silla alta, tú de pie, con la cabeza baja. No tenías abogado. No había apelaciones. Solo su palabra. Si él decía culpable, eras culpable. Aunque dijeras la verdad. Aunque todos supieran que era mentira. Y sin embargo, muchos iban a esos juicios. Para ver. Para aprender. Para recordar que la justicia no era igual para todos. Que la ley tenía rostro. Y ese rostro no era el tuyo. Los castigos servían como advertencia. Un dedo cortado por robar pan. Una semana en la picota por una deuda. Una humillación pública por un desacato. Pero no rompían tu espíritu. Solo lo moldeaban. Como el hierro al fuego. Había historias de campesinos que lograban ascender. Que eran comprados como soldados, ganaban una batalla, obtenían tierras. Historias raras, casi mitológicas. Pero que daban esperanza. Porque si uno lo lograba, ¿por qué no tú? Y esa esperanza era peligrosa. Por eso el Señor la temía. Porque un siervo con sueños es un siervo que puede desobedecer. Que puede imaginar otra vida. Y la imaginación es el principio del fin para cualquier tirano.